El Rey del Invierno y la Reina del Verano 41-60. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 41 Maidenpool 299 AC. Arya. La habían rescatado y ella había cumplido su parte, una parte importante según Jon, y se sintió muy orgullosa cuando él se lo dijo. Nunca había dudado de que lo haría, la había rescatado de la montaña y de sus hombres, por lo que rescatar a Sansa fue fácil en comparación con lo que Arya había sentido. También se había demostrado que tenía razón, ya que habían logrado sacar a su hermana de Desembarco del Rey y subirla al barco sin que ni siquiera uno de sus hombres sufriera una lesión. La habían sacado de debajo de las narices del león y le habría encantado ver sus caras cuando se dieron cuenta de que habían perdido a su preciado lobo. Al principio, Sansa se había sentido un poco conmocionada hasta que la vio a ella y a Jon y se dio cuenta de quién había venido a buscarla. Sin embargo, una vez que dejaron Blackwater Bay y se pusieron a navegar, se sintió mucho más relajada, y cuando Jon le contó sobre Bran y Rickon, incluso ella pudo ver lo aliviada que estaba. Ella y su hermana habían hablado, tal vez mucho más de lo que realmente lo habían hecho. Ambas compartieron lo que había sucedido desde la última vez que se vieron, aunque Sansa no le contó todo al principio, ya que Arya la había encontrado llorando en su cama más de una vez. Cuando partieron del barco cerca de Duskendale, pudo ver lo preocupada que estaba Sansa, tanto ella como Jon le dijeron que era lo mejor. Jon se lo había explicado mientras viajaban hacia Desembarco del Rey, que no podían simplemente tomar un barco hacia el norte incluso si podían encontrar uno en Desembarco del Rey. Arya no lo entendió realmente al principio, pero confió en que Jon sabía más y por eso estaba más que feliz de dejar que él decidiera lo que debían hacer. El hecho de que también hubiera significado que ahora estaban de regreso con Nymeria y Ghost, donde si hubieran podido navegar directamente hacia el norte no los habrían visto durante lunas, solo hizo que su hermano tuviera aún más razón. Si Madre y Robb están en Aguas Dulces, ¿no sería mejor que fuéramos allí?, preguntó Sansa mientras estaban sentados alrededor del fuego de su campamento. No sabemos cuántos hombres hay entre nosotros y Aguas Dulces, Sansa. En Poza de la Doncella podemos tomar un barco hasta Puerto Blanco y enviar cuervos desde allí a tu madre. Una vez que ella sepa dónde estás, podrá venir a verte o desde allí podremos llegar hasta ella mucho más fácilmente, dijo Jon. No entiendo, ¿cómo podemos hacerlo más fácil a partir de ahí?, preguntó Sansa, y Arya se encontró mirando a Jon mientras lo hacía. Él también le había dicho esto pero ella tampoco lo entendía realmente. Ella observó mientras Jon se acercaba a ellos, y tanto ella como Sansa lo observaban con entusiasmo mientras él tomaba su cuchillo y comenzaba a dibujar en la tierra. Estamos aquí y Maidenpool está aquí, una vez que tomemos un barco hacia Whiteabor estaremos en el norte, aquí, dijo Jon mientras ambos miraban. El norte es nuestro, está lleno de nuestra gente y desde aquí hasta Aguas Dulces está bajo el control de Robb. Así que podemos viajar por esos caminos y si nos encontramos con algún hombre, lo más probable es que sean hombres del norte o de las tierras de los ríos, dijo Jon. ¿Pero no sería lo mismo si fuéramos directamente a Aguas Dulces?, preguntó Sansa antes de que Arya pudiera hacerlo. Aquí está Aguas Dulces, dijo Jon. Puerto Blanco está aquí, así que todo esto hizo un gesto hacia el espacio entre ambos lugares. Es terreno amigo, Harrenhal está aquí, lo marcó con el cuchillo. Y ahí es donde tiene su base Tywin Lannister. Así que es más probable que haya hombres Lannister en el terreno entre nosotros y Aguas Dulces, dijo y sintió que se le hinchaba el pecho cuando él le sonrió y asintió. Sí, lo es. También tengo algo que hacer en el norte, necesito conocer a alguien, dijo Jon y ella lo miró con curiosidad. Mientras Sansa dormía esa noche acurrucada junto a Ghost como Jon le había dicho al lobo blanco que la protegiera, Arya descubrió que no podía y entonces fue a buscar a Jon y lo encontró a él y a Ser Arthur entrenando, solo que no del todo. Estaban repasando las formas y cuando ella se paró a cierta distancia, comenzó a repasarlas también. Jon, ella sabía que entrenaba con Ser Arthur por las mañanas y por las noches y con ella al menos una vez al día también, incluso le había permitido algunas lecciones con Ser Arthur también. Sin embargo, esto parecía diferente y la confundió tanto que dejó escapar un suspiro mucho más fuerte de lo que pretendía cuando arruinó una idea. ¿Podrías salir de las sombras, hermanita?, dijo Jon y ella avanzó con una mirada tímida en su rostro. ¿Qué estás haciendo?, preguntó ella. Estamos entrenando, dijo Jon y ella le frunció el ceño, su frente arrugada y su mirada molesta provocaron una risa en su hermano.
Podéis entrenar sin chocar espadas, pequeño lobo, únete a nosotros, dijo Ser Arthur y sonrió mientras se movía junto a ellos. Jon se tomó su tiempo para mostrarle lo que tenía que hacer y, después de unos momentos, ella empezó a sentirlo. Eran los movimientos, la postura, el balanceo, y se sentía como si estuviera luchando contra un oponente invisible. Al final, incluso estaba cansada y sudaba un poco, por lo que agradeció el agua cuando Jon se la dio y la privacidad cuando Ser Arthur los dejó solos. O tan solo como siempre dejaba a Jon en estos días. Cuando lleguemos a White Arbor, ¿te irás, no? Dijo, con la voz casi quebrada mientras hablaba. ¿Por qué dices eso? Joey, dijiste que tenías que encontrarte con alguien, pero no es en White Arbor, ¿verdad? Preguntó sin mirarlo. No, está en Skagos, dijo Jon haciéndola tragar saliva. Allí hay caníbales, Jon dijo preocupada y confundida por su risa. No tienes idea, hermanita, dijo todavía riendo. ¿Me vas a dejar? No es así. Me dejarás en White Arbor y no me llevarás contigo, aunque me prometiste que lo harías, dijo poniéndose de pie, los pensamientos de él dejándola sola la hacían sentir más herida que enojada. Arya, dijo agarrándole la mano antes de que pudiera huir, mírame. Ella se giró para mirarlo, sus ojos grises que ahora amenazaban con derramar lágrimas miraron hacia sus ojos grises más oscuros que la miraban como siempre lo habían hecho. La sonrisa en su rostro era tal que la hizo querer gritar y chillar, ya que por un momento pensó que estaba allí debido a su enojo. ¿A dónde voy? Es peligroso, Arya dijo y ella sintió que sus preocupaciones crecían pero y dijo y ella se rió a pesar de cómo se sentía. Papá siempre lo decía, dijo ella haciéndolo reír también. No creo que él hubiera deseado jamás que escucharas esa palabra, Arya Stark, dijo Jon como si la estuviera reprendiendo. ¿Qué, Orsesit? Dijo ella riendo un poco más, con sus ojos fijos en los de él mientras sentía que su esperanza aumentaba, todo antes de la palabra pero era Orsesit después de todo. Pero estar separados es más peligroso. El lobo solitario cae, pero la manada sobrevive, dijo y apenas había terminado de hablar cuando ella se arrojó a sus brazos. Más tarde ella le preguntó por qué no le había dicho a Sansa la verdad sobre sí mismo y él la hizo reír aún más cuando le respondió. ¿Qué decimos siempre? Preguntó. No se lo digas a Sansa, dijo mientras le despeinaba el cabello. Le explicó que pronto todo el reino sabría quién era él y que una vez que llegaran a Skagos le mostraría que era un dragón tanto como un lobo. Ella no estaba segura de que le gustara la idea de que él fuera un dragón, pero él le dijo una vez más que ella era su hermana pequeña y eso era todo lo que necesitaba escuchar. Cuanto más se alejaban de Desembarco del Rey, más parecía Sansa volver a ser como solía ser. Sin embargo, también había algunas diferencias y encontró a su hermana mucho menos molesta de lo que solía ser. Jon dijo que era porque la había extrañado y Sansa incluso le dijo que ella también la había extrañado, lo que la había sorprendido. No tanto como cuando Jon le había sugerido que Sansa aprendiera a usar un cuchillo y su hermana no solo había estado de acuerdo, sino que lo había hecho con entusiasmo. Cuando llegaron a Poza de la Doncella, Sansa era más que capaz de protegerse un poco e incluso había empezado a llevar un cuchillo en su vestido. Jon le había pedido a Thoros que le enseñara en lugar de él o Ser Arthur y el sacerdote rojo le había enseñado bien. Cuando le preguntó a Jon por qué no lo había hecho él mismo, él dijo que para Sansa necesitaba aprenderlo de alguien a quien se sintiera más cómoda haciéndole preguntas que a él. Arya al principio pensó que lo decía en serio por la forma en que Sansa siempre lo había mirado, pero Jon le explicó que era algo muy diferente. A veces podemos decirle a un extraño cosas que no le diríamos a quienes están más cerca de nosotros, dijo Jon y ella lo miró y negó con la cabeza. No pude decirle a nadie lo que te dije a ti, dijo y él le sonrió mientras le decía lo mismo, pero le explicó que para Sansa podría no ser lo mismo, y con Thoros podría preguntarle algo que le preocuparía preguntarle a cualquiera de los dos. Ella no querrá que pensemos menos de ella, Arya dijo y ella asintió aunque en realidad no entendía. Les tomó una semana encontrar un barco que se dirigiera al norte y ella sabía que tomaría al menos otra semana navegar hasta White Arbor. Sin embargo, estaba emocionada, iba a regresar al norte por primera vez en un año y, aunque no era Winterfell, todavía se sentía como si estuviera volviendo a casa. La idea de ir a Skagos con Jon le causaba sentimientos encontrados. Era peligroso, él había dicho que lo sería y, sin embargo, también era una aventura. Arya siempre había deseado ir de aventuras y cada vez que soñaba con ellas, siempre eran ella y Jon los que viajaban juntos. De pie en el barco con él mientras miraban el agua, sintió que la sonrisa aparecía en su rostro mientras pensaba en algo que Ser Arthur les había dicho a ambos después de entrenar.
Igual que ustedes dos, Dunkieg había dicho ser Arthur y, aunque ella no sabía quiénes eran, no le importaba, no mientras fueran ella y su hermano. Bastión de Tormentas 299 AC. Ser Richard Longmouth. Cuando llegó, se encontró con que la fortaleza había caído y que Stannis Baratheon ahora afirmaba ser el rey. Dado que ahora contaba con los señores de la tormenta añadidos a sus propias y escasas fuerzas y controlaba una gran armada que incluía la flota real, los barcos del señor del mar angosto y los Sailors, era una afirmación mucho más cierta de lo que había sido cuando Stannis la había hecho por primera vez. Le llevó un tiempo encontrar a alguien con quien hablar, ya que pronto descubrió que la mayoría de los señores del mar angosto esperaban en Rocadragón para unirse a la flota en lugar de arriesgarse a anclar en la bahía de los rompedores de barcos. Tampoco habría encontrado al hombre si no fuera por el sombrero que llevaba. Aurane Batter se destacaba entre todos los demás hombres tan claramente como el día simplemente por ese sombrero. Sin embargo, encontrar un momento para hablar con el hombre a solas resultó ser un problema aún mayor, ya que parecía disfrutar demasiado de la compañía de aquellos con quienes bebía. Aunque, a decir verdad, Sir Richard no estaba seguro de que el hombre no estuviera simplemente realizando una pantomima. Finalmente, tuvo su oportunidad cuando Aurane dejó el grupo para ir a mear, Richard lo siguió y esperaba atraparlo con su espada hecha de carne en lugar de la de acero que tenía en la mano. La buena suerte le sonrió cuando hizo exactamente eso, Aurane se dio la vuelta para volver a guardar su hombría en sus pantalones cuando Richard lo alcanzó. ¿Quién carajo eres tú?, preguntó Aurane molesta. Un amigo, Lord Batters, un amigo de su hermano y de su casa, dijo mientras Aurane lo miraba con cautela. ¿Y aún así no te conozco?, preguntó Aurane. No, pero te aseguro que Lord Montfort sí. ¿Podemos hablar? Preferiblemente lejos de donde puedan oírnos. Zaparon más tarde ese día, el barco de Aurane se alejó sin que nadie lo notara mientras se dirigían a Rocadragón. Habían pasado años desde que había visitado la isla, no desde que él y Miles habían sido escuderos de Raegar, si no le fallaba la memoria. Cuando la vio a lo lejos, sintió algo que había estado creciendo en él desde que vio al hijo de Arthur y Raegar. Esperanza. Tenía esperanzas en los días venideros por primera vez en más de 5 y 10 años. Desde el día anterior al tridente, no se había sentido como se sentía ahora y, aunque también había algo de miedo, era esa esperanza a la que se aferraba. Parte de esa esperanza se desvaneció cuando desembarcaron en Rocadragón y descubrieron que Lord Montfort y los otros señores del mar angosto no estaban con sus barcos, por lo que pasaron otro día y medio antes de que tuviera la oportunidad de hablar con él. Después de desembarcar en Rocadragón, tuvieron que hacer que pareciera que llevaban órdenes para no levantar demasiadas sospechas. Afortunadamente, la idea de Richard de simplemente virar las velas y dirigirse a Marcaderiva fue rechazada por Aurane. Así que se tomó el tiempo de observar la isla y sus defensas. Si su rey lo deseaba, podía hacerlo con calma y sabía que en algún momento lo desearía. La sonrisa en su rostro mientras navegaban desde allí hacia Marcaderiva era una que Aurane comentó que era tan cierta. ¿Por qué estás tan contento con Sir Richard?, preguntó Aurane mientras estaban en cubierta. Me imagino banderas muy diferentes ondeando desde la fortaleza, dijo, provocando una risa del otro hombre. Muy diferente, en verdad, dijo Aurane. Cuando llegaron a Driftmark, Richard supo que los dioses realmente favorecían a su rey. No solo Montfort estaba allí, sino también la mayoría de los otros señores del mar angosto. Celtigar, Baremon, Sunglass, todos estaban presentes y Richard notó cómo lo miraban tanto Lord Gunther Sunglass como Lord Adrian Celtigar. Aunque fue la expresión de Montfort la que mostró que lo habían reconocido con más claridad y casi tan pronto como lo vio, Montfort rápidamente le pidió que se uniera a él en su solar. Richard Longmouth, como yo, dijo Montfort agarrándolo firmemente por los hombros mientras lo miraba fijamente a la cara. Es bueno verte, viejo amigo, dijo ante un asentimiento del otro hombre. Siéntate, bebe, Aurane, el buen vino, dijo Montfort y Richard observó cómo Aurane abría un cajón y sacaba una botella polvorienta. También era un buen vino, Arbor Gold, de un tipo que no había probado en muchos años. Richard lo bebió a sorbos y lo saboreó en lugar de tragárselo de un trago, como lo habría hecho antes. Ya no era realmente un hombre de beber y había descubierto que le dejaba melancólico y, cuando lo hacía, su mente desenterraba recuerdos que era mejor olvidar. Ahora, sin embargo, bebía de buen humor y esperaba que sus palabras y la carta del rey atrajeran a su viejo amigo y a los demás señores del mar angosto a su lado. ¿Y qué trae a un hombre muerto a mi salón?, preguntó Montfort con curiosidad. He venido con una carta del rey, dijo, mientras extendía la mano para sacar la carta de su abrigo.
Montfort lo miró con extrañeza. Nunca hubiera creído que llegaría el día en que juraras lealtad a un Baratheon, Richard, dijo Montfort. No lo hice, no lo haría y no lo he hecho. Hablo del verdadero rey. El rey Rhaegar Targaryen, el primero de su nombre, dijo, y Montfort fue a decir palabras que no tenía necesidad de decir, por lo que Richard lo detuvo antes de que lo hiciera. El hijo del príncipe Rhaegar y la princesa Lyanna Targaryen, dijo ante los jadeos de ambos hombres. ¿Richard? Preguntó Montfort, sus palabras casi forzadas mientras bebía el vino frente a él y trataba de preguntar más. Lo he visto, Montfort, he hablado con él tan cerca como lo estoy ahora contigo. Él y Ser Arthur Dayne lideraron una fuerza de hombres y acabaron con la montaña Ymor y Lorch y les dieron justicia real por lo que le hicieron a la princesa Elia, al príncipe Aegon y a la princesa Rhaenys. Rescataron a Arya Stark y a estas alturas probablemente también hayan rescatado a Sansa Stark, dijo mientras Montfort lo miraba. ¿Dices la verdad? Preguntó Montfort. Lee, dijo entregándole la carta a Montfort. Sabía algo de lo que decía, su rey le había dicho que le explicaría la verdad sobre sí mismo o lo más que pudiera de la manera más breve posible. Una parte era para Montfort y los señores del Mar Angosto y sabía que al menos una parte se refería al dragón negro y a su tía. A juzgar por la expresión del rostro de Montfort, acababa de llegar a esa parte y Richard sabía que sería difícil de vender. Cuando terminó de leer la carta, Montfort tomó otro trago de vino y llenó el vaso una vez más mientras lo miraba. ¿Las cosas que dice aquí no pueden ser ciertas, dragones, Richard? Preguntó Montfort. Sin duda habrás oído las historias que esos cuenta sobre su tía, Montfort. Aunque son fantásticas, las creo, pero incluso si no fuera por eso, mi propia lealtad nunca ha vacilado. El rey te pide que esperes su llamada, ¿qué dices? Preguntó nervioso. No siento ningún cariño por el ciervo, pero si gana, seremos yo y los míos los que nos enfrentaremos a su furia. Sin embargo, para que gane, tendrá que vencer al viejo león, y esa ya era una propuesta bastante difícil de por sí. Así que respondí al llamado, pero lo hice sin verdadero sentimiento. Vienes a mí y me dices que un hijo de Rhaegar vive y llevas una carta en la que me pide que espere, dijo Montfort mientras tamborileaba con los dedos sobre la mesa. Richard miró a Aurane, quien miraba fijamente a su hermano. Había una mirada ansiosa en el rostro del hombre más joven mientras Montfort se ponía de pie. Nuestro rey nos ha llamado a las armas y respondo a este llamado de buena gana y con gusto. El viejo, el verdadero, el valiente estará con la casa Targaryen como siempre lo ha hecho y veré a un verdadero rey coronado antes de morir, dijo Montfort mientras Richard asentía felizmente. Los demás señores no tardaron en seguirlos y se decidió que esperarían hasta que Stannis lanzara su ataque a desembarco del rey antes de escabullirse en silencio. El destino, los dioses, su rey, quien quiera que fuese, decidió intervenir una vez más, ya que casi una semana después de que los señores del Mar Angosto se declararan a favor de la casa Targaryen una vez más, llegó un cuervo de Puerto Blanco. Del rey, dijo Montfort entregándole el pergamino. Richard lo miró y luego miró a Montfort y a Aurane. ¿Cuántos barcos tenemos en total? Preguntó. En total, 62, respondió Aurane. ¿Cuál es tu respuesta, Montfort? Preguntó con entusiasmo. Mi rey nos ordena zarpar, así que zarparemos. Es hora de que la casa Targaryen vuelva a estar unida, dijo Montfort con una amplia sonrisa en su rostro. La flota zarpó 2 días después, 62 barcos navegando hacia el este y luego hacia el sur a lo largo de la costa de Essos. Les llevaría más de una luna y casi 2 llegar allí y lo mismo regresar, y esperaba que el poniente al que regresara estuviera listo para recibirlos. Estaba ansioso por ver a la hermana de Rhaegar por primera vez y descubrir si las historias de sus dragones eran ciertas, aunque ansiaba aún más unir a la casa Targaryen. Puerto Blanco 299 AC. El hombre más rico del mundo. Al principio, al enterarse de que había lobos huargos en sus calles, se preocupó. Por lo que él sabía, los lobos de Lord Brandon y Lord Rickon estaban con ellos y, por lo último que había oído del rey Robb, su propio lobo estaba a su lado. Nunca se le había ocurrido siquiera que los lobos pertenecieran a quienes eran y, sin embargo, cuando vio al lobo grande y blanco y al gris caminando uno al lado del otro con los 2 Stark, sintió que debería haberlo sabido. Al ver a Jon Snow entrar en su salón junto con Lady Arya y Lady Sansa, Wyman sintió como si estuviera viviendo un sueño. Casi deseaba que alguien le diera una bofetada para demostrarle que no era así mientras miraba la escena frente a él. Las preguntas se agolpaban en su cabeza. ¿Cómo? ¿Qué significaba esto? ¿Lo sabía el rey? ¿Lo sabía su madre? Y sabía que necesitaba obtener algunas respuestas y pronto para no perder la cabeza.
Jon Snow, me alegro de volver a verte, muchacho, y, sin embargo, estoy tan sorprendido por tu compañía que te ruego que perdones mi franqueza, dijo. La franqueza no es un delito, Lord Wyman, dijo Jon Snow, mostrando en su voz una autoridad que no sabía que poseía el muchacho. ¿Cómo es que tienes a Lady Arya y Lady Sansa en tu compañía, Jon Snow? Preguntó. Él nos rescató, dijo Arya Stark con firmeza, poniéndose de pie y moviéndose frente a su hermano de manera protectora. Entonces Whiteabor y el norte están en deuda con él, Lady Arya dijo, y aunque no escuchó el murmullo que hizo la chica, su hermano bastardo ciertamente lo hizo y fue su mano en su hombro lo que finalmente relajó a la chica. Lady Sansa, Lady Arya, estoy seguro de que ambas agradecerían un baño caliente y un cambio de ropa, mis nietas las acompañarán a sus habitaciones. Jon Snow, ¿quizás me acompañarías en mi solar? Preguntó ante un asentimiento del chico y una vez más fueron sus palabras en lugar de las de Wyman las que calmaron a la chica más joven y la hicieron seguir a Winifred y Willa. Le dijo a Marlon que se ocupara de los hombres que estaban con Jon Snow y las chicas Stark. Eran un grupo extraño, pensó mientras salía de la habitación. Todos eran guerreros, un hombre con un arco, otro que llevaba un martillo y muchos espadachines también. Había incluso un sacerdote rojo entre los hombres y, sin embargo, fue el dorniense el que le había llamado la atención. El hombre había estado al lado de Jon Snow con más protección que sus propios guardias. Llevaba una gran espada atada a la espalda y la empuñadura mostraba que era una buena espada, aunque comparada con la que llevaba Jon Snow parecía aún peor. Sospecharía que el rubí que servía de pomo valía el rescate de un rey y que fueran las manos de un niño bastardo planteaba algunas preguntas. No es que le reprochara el nacimiento de Jon Snow, el muchacho era bueno y leal por todo lo que había oído e incluso había pedido que lo acogiera en Whiteabor muchos años antes, solo para que Lord Stark lo rechazara. No lo había considerado un desaire, ya que el señor no había acogido a ninguno de sus hijos y Wyman podía entender las razones. Su señor había perdido más que la mayoría en la guerra y el deseo de mantener cerca a lo que quedaba de su familia era algo que podía entender. Le pediría a tu hombre que se parara afuera, Jon, dijo, dejando de lado la parte Snow de su nombre ahora que estaban lejos de oídos interesados. Me temo que no aceptaría mi señor, le pido que me conceda este favor y le prometo que responderé cualquier pregunta que pueda hacerme si así lo hace. Dijo Jon y asintió. Entró en el solar, tomó asiento y pidió que trajeran algo de beber antes de pedirle a Jon y a su guardia que se sentaran, pero solo uno de ellos lo hizo. Miró al muchacho e incluso la forma en que se sentaba en la silla le pareció diferente ahora. Ya no se encorvaba ni se escondía, sino que se sentaba derecho y mantenía la mirada fija en la suya. Cuando llegaron la comida y la bebida, Jon comió un poco, pero solo por cortesía, y el guardia no comió nada. Wyman se preguntó una vez más dónde había encontrado a un hombre tan leal y más aún si el hombre estaba buscando un señor al que servir. ¿Tus hermanas, Jon, lo último que supimos fue que estaban retenidas por los Lannister? Preguntó. Sí, lo eran. Sansa todavía estaba en desembarco del rey, pero Arya había escapado de la ciudad solo para ser capturada algún tiempo después por la montaña y sus hombres, dijo Jon, y Wyman se quedó sin aliento al pensar en la chica de Ned Stark en esa compañía. ¿Y volvió a escaparse? Preguntó con curiosidad. Mis hombres y yo emboscaron a la montaña y a sus hombres y la rescataron, dijo Jon casi sin sentimiento y ciertamente sin alardear. ¿Atacaste la montaña? Preguntó. Él tenía a mi hermana, mi señor, así que sí, dijo Jon mostrando sus emociones por primera vez. Tienes suerte de estar vivo, dijo, provocando casi un resoplido del chico. Jon. La montaña que monta ya no lo hace, encontró una espada más verdadera que la suya, dijo Jon girándose para sentir al guardia detrás de él y Wyman miró al hombre con una mirada más aguda ahora. Tenía cabello oscuro y sus ojos parecían casi violetas bajo esa luz, pero Wyman sabía que no podía ser así y descartó el pensamiento fugaz que le vino a la mente antes de volver a mirar a Jon Snow. ¿Y Lady Sansa? Preguntó. Nos colamos en desembarco del rey y durante un motín nos llevamos a mi hermana, dijo Jon, otra vez tan simple como eso, y Wyman sintió que su admiración por el muchacho aumentaba un poco. Es una gran y verdadera cosa la que has hecho, Jon, deberías estar orgulloso de ti mismo y estoy seguro de que su gracia buscará recompensarte, dijo, y esta vez hubo un bufido del muchacho. Rescatar a vuestra familia no es un acto noble, mi señor, es un deber. En cuanto a mi hermano, él es vuestro rey, no el mío, y no aceptaré regalos de él ni de ningún otro hombre. Miró al muchacho con atención, no había malicia en sus palabras ni traición en sus ojos, y sin embargo, había algo allí que no le estaba diciendo.
Algo que Wiman sintió la necesidad de saber y por eso decidió preguntarle directamente. ¿Tú y tu hermano no se llevan bien? Preguntó. Mi hermano es un tonto, Lord Wiman. Sus acciones casi le cuestan la libertad al norte y olvidó por qué marchó hacia el sur en primer lugar. Lo amo, de verdad, pero la corona que lleva es solo temporal, dijo Jon. Hablas traición, muchacho, dijo enojado mientras miraba al niño, sus palabras no provocaron ninguna reacción en Jon Snow, pero el guardia detrás de él lo fulminó con la mirada. No le hice ningún juramento a mi hermano, mi señor, ni lo haré. Muy pronto el reino sabrá la verdad y por eso os la diré aquí y ahora. Lord Stark no era mi padre. Mi padre era Rhaegar Targaryen y mi madre su esposa Lyanna Targaryen. El hombre que ahora me protege es Ser Arthur Dayne, la espada del amanecer. La corona que lleva mi hermano me pertenece por derecho y la guerra para que me la devuelvan aún no ha comenzado. Es una guerra que no deseo librar contra el norte y contra mi sangre, pero es una guerra que se ha pospuesto durante demasiado tiempo, dijo Jon Snow, o no Jon Snow, sino Jon Targaryen, al parecer. Eso no puede ser verdad, dijo, ya que era el único pensamiento que podía expresar completamente. Y sin embargo, lo es, Ser Arthur, tu espada, dijo Jon y Wiman observó cómo Dawn desenvainaba su hoja de color blanco lechoso, tan hermosa como jamás había imaginado que sería. Jon Snow desenvainó su propia espada un momento después y también era hermosa, el rubí en su pomo ahora la marcaba como lo que él sabía que era. El muchacho tenía fuego oscuro, la espada de su casa si sus palabras decían la verdad y no tenía dudas de que así era. Tuvo aún menos dudas cuando le entregaron cartas que lo confirmaban y cuando las devolvió de mala gana. Rhaegar Targaryen lo llamaron y no sabía cómo lo hacía sentir eso o qué debía hacer con esa información. No te pido ningún juramento, mi señor. Sé que nombraste a mi hermano como tu rey y que mi hermano aceptó su corona sin saber mi verdad. Lady Catelyn temía que un día yo usurpara a mi hermano y sin duda habrá algunos que lo vean así. Cuando la verdad es que soy yo quien ha sido usurpado. Robb es bueno y leal y siento que apoyará mi reclamo y, como digo, no tengo ningún deseo de luchar contra mi familia. Así que hasta que mi hermano y yo podamos encontrarnos y yo conozca su decisión, estamos donde estamos. Rhaegar, Jon, dioses, ¿cómo demonios iba a llamar al chico? ¿Cuáles son tus planes? Preguntó sin querer decir su nombre ya que no estaba seguro de cómo llamarlo. Zarparé en 2 días con mis hombres y mis hermanas y luego, a mi regreso, le mostraré al reino por qué deben arrodillarse, a todo el reino, mi señor, y al norte también, dijo Jon mientras se levantaba. No dejaré que tomes a tus hermanas como rehenes, dijo poniéndose de pie. Rescaté a mis hermanas de quienes las tenían como rehenes, Lord Wiman, mientras mi hermano jugaba a ser rey y las dejaba sufrir. Yo las rescaté. Nunca sugieras que las usaría como tal o que me preocupara por ellas como algo más que mis hermanas. Mis hermanas vienen conmigo porque no confío en ninguno de ustedes para mantenerlas a salvo, ni en usted, mi señor, ni en su rey, dijo Jon caminando hacia la puerta con Ser Arthur detrás de él, ambos se fueron antes de que pudiera responder. Se encontró sentado tranquilamente después de que el chico se fue, pensando en todo lo que había dicho. Nunca le había sentado bien que Ned Stark hubiera abandonado sus votos matrimoniales y supuso que si alguna vez lo hubiera pensado de verdad, habría nombrado al chico como el hijo de Brandon. Wiman pensó que el rey no había aceptado la palabra de Ned y que podía entender por qué el chico se había llamado así. Sin embargo, eso le hizo reflexionar sobre algunas cosas, como por ejemplo que el chico fuera al muro. Wiman ahora se preguntaba si había sido su elección o algo que le habían impuesto. Cualquiera que fuera la verdad, Jon Snow ahora creaba un problema y era uno que no estaba seguro de cómo manejar. Durante los 2 días siguientes no se encontró más cerca de la respuesta y, si el cuervo no hubiera venido de Greywater Watch, podría haber pedido a sus guardias que detuvieran al niño y a sus hombres. Wiman no esperaba eso, ni los lobos huargos ni Ser Arthur Dayne, ni siquiera estaba seguro de que sus hombres lo lograran si les daba la orden. Leer las palabras de Ouland le hizo cambiar de opinión. No estaba seguro de si nombraría al niño su rey todavía, así que esperaría a ver qué haría Robb Stark primero, pero no intentaría retenerlo allí contra su voluntad. Incluso aceptó dejar que el chico enviara un cuervo a Driftmark cuando se lo pidiera y también que en su propia carta a Riverrun solo diría que había visto a Arya y Sansa y les permitió irse cuando se lo pidieron. Esa había sido su única advertencia y fue una que Jon Snow había aceptado sin cuestionarla. A Wiman se le permitió hablar en privado con ambas chicas y preguntarles qué era lo que deseaban hacer. Arya exigió que la dejaran irse con su hermano, su actitud no le sorprendió ya que la niña era un lobo salvaje y siguió a Jon como si él fuera su mundo entero.
Sin embargo, que Sansa dijera que ella también deseaba irse lo desconcertó un poco. La niña había pasado su tiempo principalmente con sus nietas y él había pensado que querría quedarse en la comodidad del castillo nuevo. Te deseo buena suerte en tu viaje, Jon Snow, espero verlos a los tres pronto, dijo mientras se despedían. En nombre de mis hermanas, de mí y de los hombres que me acompañan, le agradezco su hospitalidad, mi señor, y no la olvidaré, dijo Jon y asintió con la cabeza al muchacho mientras se giraba para irse. Wyman estaba seguro de que lo volvería a ver y también a las muchachas, aunque se preguntaba qué recepción les darían y qué pensaría su hermano cuando descubriera que alguien tenía más derecho a una corona que él. Dorne 299 AC. Oberyn Martell. No tenía ni idea de por qué Beric Dondarrion quería hablar con él, y eso confundía a Arianne por igual, pero el señor de Blackhaven pronto se casaría con Arya Dayne, así que Oberyn se dirigió al Palacio Viejo. Estaba molesto y llevaba algún tiempo molesto con su hermano, con el mundo, consigo mismo, aunque el verdadero foco de su enojo era siempre hacia quien se dirigía, los Lannister. No, se estaba mintiendo a sí mismo si se atrevía a llamarlo simplemente enojo, pensó mientras caminaba con Arya por las puertas. Era más que eso, era rabia, ira, furia, era odio y una necesidad de venganza y tan pronto como empezó a pensar en ello, empezó a tensarse. Arya, como siempre, era su centro, su calma, y la sintió frotarle el brazo mientras caminaban y los sentimientos que una vez más habían amenazado con abrumarlo se retiraron, por ahora. Sabía que no permanecerían así por mucho tiempo y, en cierto modo, agradeció la distracción de encontrarse con Lord Beric. Oberyn incluso llegó a punto de sonreír genuinamente cuando vio que su joven escudero estaba con él. Ned Dayne no era su tío y tal vez nunca lo sería, pero Oberyn todavía pensaba con cariño en Arthur y también en Azara, por lo que asintió con la cabeza al muchacho mientras tomaban asiento. El tío, Lord Beric y Lord Dayne dicen que vienen con un regalo para la casa Martell, dijo Arianne y él podía percibir el enojo de su sobrina en su voz. Arianne obviamente no sabía qué era ese regalo y ahora se sentía intrigado. Señor Beric, seguramente mi presencia no es necesaria para algo tan simple como un regalo, dijo tratando de preguntar qué era el regalo sin realmente hacerlo. Normalmente no, mi príncipe, pero el hombre que envió este regalo me pidió que me asegurara de que estuvieras allí cuando fuera entregado, dijo Lord Beric y Oberyn miró al hombre y por primera vez notó que parecía mucho mayor de lo que recordaba. ¿Y quién es este hombre?, preguntó Arya mientras Oberyn estaba demasiado perdido mirando a Beric como para hacerlo él mismo. El rey no lo conoce como Jon Snow, Lady Arya, dijo Beric. Eso le llamó la atención, el bastardo de Ned Stark enviando a su casa un regalo de algún tipo no era lo que esperaba. Aunque había esperado que se acercaran a ellos en algún momento. Si hubiera sido a su manera, él mismo ya se habría acercado a ellos, pero Doran le negó el permiso para hacerlo. Dorne caería si se unían a los lobos, había dicho su hermano y, aunque Oberyn se inclinó ante él por eso, no estaba seguro de creerlo realmente. El joven lobo estaba ganando y, lo que era más importante, se enfrentaba a los Lannister, y su lanza ansiaba unirse a ellos. ¿Por qué el bastardo de Ned Stark nos enviaría un regalo?, preguntó Arianne y Oberyn notó cómo Ned Dayne se erizaba y cómo Beric negaba con la cabeza hacia el chico. Porque la justicia así lo exigía, princesa, dijo Beric y con su conformidad, luego asintió con la cabeza de dos hombres que caminaban hacia adelante llevando dos cofres en sus brazos. ¿Oro?, dijo y se sorprendió por la pequeña sonrisa en el rostro de Ned Dayne cuando Beric respondió. Lo que hay en esos cofres es más valioso que el oro, especialmente para ti, príncipe Oberyn, dijo Beric. Se puso de pie rápidamente y se dirigió con entusiasmo hacia los cofres ante las palabras del hombre. Oberyn desestimó las preocupaciones de Arya y Arianne mientras abría el primero. No había peligro para él allí, eso lo sentía profundamente. Cuando vio la cabeza dentro, la miró confundido por un momento, la cara gorda y los ojos muertos de cerdo no significaban nada para él. Fue solo cuando abrió el segundo cofre que se dio cuenta de lo que realmente estaba mirando. El jadeo que soltó preocupó tanto a Arya como a Arianne y, sin embargo, desestimó sus preocupaciones mientras buscaba dentro. ¿Oberyn?, preguntó Arya. ¿Quién es ese, tío?, dijo Arianne mientras levantaba la gran cabeza y le escupía en la cara. La montaña que cabalga, ya no cabalga más, dijo antes de reír a carcajadas. Había una parte de él que sentía que le habían robado su venganza y, sin embargo, otra parte gritaba más fuerte. Una parte que decía que él y Aegon habían sido vengados, que Rhaenys había sido vengada y que ahora, finalmente, después de 6 y 10 años, sus asesinos ya no respiraban.
Se volvió hacia Beric y le preguntó a quién pertenecía la otra cabeza. A Mori Lorch, mi príncipe. El hombre que mató a la princesa Rhaenys, dijo Beric, provocando fuertes jadeos de su amante y su sobrina. ¿Cómo puedes saber eso? Preguntó, ya que él mismo no estaba seguro de quién había apuñalado a su sobrina más de medio centenar de veces. Mi rey me lo dijo Beric mientras metía la mano en su camisa para sacar una carta que le entregó. Ariane vio que las habitaciones estaban listas para Beric y Ned a pedido suyo y después de que se fueron, sostuvo la carta en sus manos mientras miraba las dos cabezas, la de la montaña ahora estaba de regreso en el cofre. Casi nervioso, abrió la carta y cuando terminó de leerla, había pasado por tantas emociones que no estaba seguro de cuál era la que estaba sintiendo con verdad. Se la entregó a Ariane cuando terminó y después de que ella terminó de leerla, Ellaria también lo hizo. ¿Crees que eso es verdad? Preguntó Ariane. Me duele decirlo pero lo hago y no sé cómo me hace sentir, dijo con sinceridad. Este hombre es la vergüenza de Dorne, no es nuestro rey, dijo Ariane y aunque una parte de él estaba de acuerdo con ella, las dos cabezas en los cofres y la oferta en las palabras que estaban escritas lo hicieron reflexionar. Necesito hablar con Doran, no dejes que Beric se vaya, Ari, dijo ante un asentimiento de su sobrina. Oberyn se acercó para besar a Ellaria antes de irse. Debo cabalgar y cabalgar rápido, regresaré tan rápido como pueda, dijo. Vuelve pronto a mí, mi amor, dijo Ellaria y la besó una vez más. Él, Daemon, Obara y Nymeria partieron de Lanza del Sol junto con sus guardias. El viaje a los jardines del agua tomó menos de la mitad del tiempo que normalmente tomaría dada la urgencia con la que necesitaba hablar con su hermano. Su llegada sorprendió a Doran y si hubiera venido por un asunto menos serio, lo habría disfrutado enormemente. Sin embargo, dada la naturaleza de las noticias que traía, no tenía tiempo para tales placeres. ¿Por qué has venido, Oberyn? Preguntó Doran mientras estaban sentados solos en su solar, con Areo afuera haciendo guardia por una vez a instancias de Oberyn. La montaña que cabalga está muerta, al igual que Amor y Lorch, ambos hombres responsables de la muerte de nuestros parientes, dijo y Doran lo miró para ver si estaba bromeando. ¿Qué has hecho? Preguntó Doran enojado. No fue mi culpa, no fue mi obra y no fue mi espada la que vengó a Elia y a sus hijos. Aunque fueron los dormienses quienes lo hicieron y la sangre de nuestros sobrinos quienes reclamaron la venganza que debería haber sido mía, dijo Oberyn. ¿Oberyn? Ser Arthur Dayne vive, Doran, y ha encontrado un rey al que servir, un rey que había estado oculto en las sombras y que ya no permanece allí. Un rey que reclama nuestras lanzas y nos ofrece la oportunidad de ver que Tywin Lannister pague por lo que hizo de una vez por todas. Es medio hermano de Aegon y Rhaenys y lleva el nombre de su padre, el rey Rhaegar Targaryen, hijo del príncipe Rhaegar y la princesa Lyanna Targaryen, dijo, ante la mirada de asombro de su hermano. Le entregó la carta y esperó a que respondiera. Las palabras que estaban escritas en ella eran simples y concisas. Un llamado a las armas y una oferta de justicia, y esperaba que su hermano la aceptara. Si no lo hacía, entonces sentía que él y su hermano tendrían una conversación y se separarían ese día porque su lanza exigía sangre y se le estaba ofreciendo sangre. Oberyn solo había leído esas palabras una vez, pero cuando Doran las leyó, se sabía cada línea de memoria. A los príncipes de la casa Martell, mi nombre es Rhaegar Targaryen, el hijo legítimo del príncipe Rhaegar y la princesa Lyanna Targaryen. Hermano del príncipe Aegon y la princesa Rhaenys Targaryen y, como tú, lamento su pérdida y la de su madre. Te envío las cabezas de los hombres responsables de sus muertes, los hombres que cometieron los actos viles que los sacaron de este mundo. Sin embargo, estos hombres eran solo espadas y el hombre que las empuñaba aún vive y respira. Si no fuera por Tywin Lannister, mi hermano sería rey, mi hermana sería el deleite del reino renacido y yo habría crecido sin ellos dos. Los habría conocido, apoyado, estado al lado de mi hermano y cumplido su voluntad. Me habría arrodillado ante él y le habría jurado mi vida. Todo esto me fue robado a mí y a ti, y el hombre que lo hizo se cree a salvo e intocable. Pronto descubrirá que no lo es. Le pido a Dorne que no se levante por mí, sino que se una a mí para ver a los Lannister derrotados y al viejo león de rodillas. La casa Targaryen no ha muerto y la sangre de mi padre, la sangre de mi hermano y la sangre de mi hermana fluye por mis venas. Esa sangre clama justicia y venganza como sé que clama la vuestra. Permaneced conmigo y juntos veremos que ese llamado es respondido. Por Elia, por Rhaenys y por Aegon. Permaneced conmigo y Tywin Lannister pronto conocerá el significado de las palabras de mi casa. Quédate conmigo y te prometo fuego y sangre. Su hermano, Rhaegar Targaryen. Miró a su hermano y esperó su respuesta.
Las palabras tardaron mucho en llegar, pero cuando lo hicieron, sintió que su corazón se aceleraba. La sonrisa que lucía era la misma que todavía tenía en su rostro cuando llegó a Lanza del Sol y entró en el solar de Ariane. Tío. Llamen a los banners, dijo respirando profundamente mientras decía las palabras que había esperado toda una vida decir. Hasta por 299k. Dandy. Cuando llegaron los Sailors, fue una sorpresa. La orden que habían enviado para buscar barcos se debía a una sugerencia de Barristan y los mercaderes se habían ido hacía poco más de una luna con esa orden. Ni siquiera estaba segura de que alguno viniera, pero el hombre que llegó a la pirámide dijo que podía reunir sus 20 barcos. Sumado a los 25 que tenía bajo su control, ahora les daba lo suficiente para traer a la mitad de los Inmaculados con ella si no encontraban más. No era todo, pero la mitad sería mejor de lo que ella podría trasladar con solo sus propios barcos y, aunque sería incómodo, no sería insoportable. Gusano Gris había comenzado a realizar cambios en los barcos que ya poseían para que pudieran acomodar a tantos hombres como fuera posible y estaba seguro de que podrían conseguir más de 100 Inmaculados en cada barco. Ella le había encomendado a Jora que se asegurara de que tuvieran suficientes suministros para llevarlos a Poniente, pero el problema al que se habían enfrentado entonces era a qué parte de Poniente irían. Danny no tenía idea y una vez más habían pasado días desde que había visto su sombra, lo que la había dejado irritada y en la oscuridad. Entonces, con la ayuda de Missandei y Barristan, habían comenzado a ver qué se podía hacer con la ciudad de Astapor. Sabía que cuando se fuera, había una buena posibilidad de que la ciudad cayera en manos de los maestros una vez más, por lo que habían hecho lo que pudieron para que pudiera protegerse a sí misma. Habían formado un consejo para dirigir la ciudad en su ausencia, habían entrenado hombres para servir a la ciudad como guardias y habían descubierto que había algunos Inmaculados que no estaban completamente entrenados y que no tenían ningún deseo de seguirla a Poniente. También se había apropiado de una pequeña parte de la riqueza de la ciudad, a pesar de la idea de que era suya y podía hacer con ella lo que quisiera. Le había parecido mal, como si estuviera robando de la boca de los niños o algo así. Ni siquiera las palabras de Barristan de que los maestros habían acaparado la riqueza y que la gente no la veía la hicieron cambiar de opinión. Sin embargo, sus palabras al menos parecieron tener el impacto que deseaba. No soy un maestro, Ser Barristan, y no deseo serlo, dijo ella. Por eso eres mejor que ellos, mi reina, dijo Ser Barristan con una suave sonrisa en su rostro mientras la miraba. Al final, había cogido lo que necesitaba para comprar los servicios de los Sails y un poco para comprar provisiones durante el viaje. El capitán Groleo le había dicho que podrían reabastecerse en Volantis o Tiroshi y que, en ese caso, tendrían que llevar menos suministros, y Dandy había cedido a la sabiduría del capitán. Cuando no veía que la ciudad estaba preparada para su partida o no planeaba esa partida, pasaba el tiempo con sus dragones. Estaban creciendo y ella sentía que no pasaría mucho tiempo hasta que pudiera cabalgar sobre la espalda de Drogon. Su hijo parecía estar cada día más ansioso porque llegara ese momento y ella se preguntaba cuándo realmente la dejaría volar con él. A pesar de su tamaño, los dragones todavía necesitaban la atención de su madre y ella se la brindaba tanto como podía. Sin embargo, esa noche parecían necesitarla aún más y, por primera vez desde que eran lo suficientemente pequeños para compartir su cama, Danny durmió con ellos. Se recostó rodeada por los tres, una parte de ella tocaba a cada uno de ellos, y casi tan pronto como cerró los ojos, él estaba allí una vez más. Vestía de negro teñido de rojo, una espada en la cadera con un rubí en el pomo, y aunque estaba de espaldas a ella podía verlo con más claridad que nunca. Empezó a moverse hacia él y entonces él se giró para mirarla y ella se detuvo en seco. Danny podía verlo, tan claro como si estuviera realmente de pie tan cerca de ella y cuando le sonrió, supo que él también podía verla. Daenerys, dijo suavemente cuando ella lo alcanzó, sus dedos tocando su rostro mientras los de ella hacían lo mismo con el suyo. ¿Cómo? Preguntó ella. No lo sé, ni me importa, puedo verlos a todos ustedes, dijo felizmente. Y yo, tú, dijo ella. Era tan joven como ella había pensado que era, su rostro sin arrugas excepto por la cicatriz que solo realzaba su belleza en lugar de restarle valor. Sus ojos eran incluso más vívidos de lo que ella recordaba y podía ver su propio reflejo en ellos. Lo besó antes de que él tuviera la oportunidad de besarla y fue incluso más fuerte que antes, los sentimientos que despertó en ella eran los que nunca había imaginado que podría sentir. Cuando ella se movió para tomar aire, lo encontró haciendo lo mismo, con la sonrisa en su rostro que ella anhelaba ver siempre allí.
Eres tan hermosa, dijo y sus palabras la dejaron sin aliento una vez más. Tú también. Ser Barristan dice que es el dragón que hay en nosotros, el Valirio, lo que nos hace así, dijo ella y él, aunque no estaba de acuerdo, tampoco lo estaba verbalmente. Creo que eres solo tú, dijo haciéndola reír. Tú también tienes un dragón dentro, dijo ella y él asintió. Sí, mi padre era un dragón, igual que el tuyo, dijo y ella lo miró con curiosidad. ¿Quién era tu padre? Preguntó. Ven, dijo él, tomando su mano y ella caminó con él, el balcón en el que habían estado se desvaneció y ella miró hacia abajo para ver la arena bajo sus pies. A lo lejos, se alzaba una torre y él le hizo un gesto con la cabeza mientras ambos comenzaban a caminar hacia ella. Por alguna extraña razón, Danny descubrió que la distancia no era la misma que el tiempo que les tomó llegar allí. La condujo a través de la puerta de la torre y ella vio a dos hombres sentados en una mesa, ambos vestían capas blancas y decían palabras que ella no podía escuchar. Subieron unas escaleras y pronto estuvieron parados afuera de una habitación. Danny lo miró solo para ver una mirada triste en el rostro de su sombra mientras miraba hacia adentro. Cuando hizo lo mismo, vio a una mujer acostada en una cama, con el vientre ligeramente hinchado mientras un hombre de cabello plateado estaba sentado frotándolo con los dedos. Podía ver que estaban felices, ambos lucían más contentos de lo que nunca había visto a nadie antes. La mujer estaba relajada mientras el hombre miraba sus dedos mientras recorrían su vientre y sonreía radiante ante las acciones. Suya será la gran canción, la que solo él puede cantar, dijo el hombre. Entonces, ¿me crees ahora? Preguntó la mujer desafiante. He aprendido que es mejor no estar en desacuerdo contigo, mi amor, dijo el hombre provocando la risa de la mujer. Mi valiente príncipe, ¿tienes miedo de una simple muchacha como yo? Dijo la mujer con alegría evidente en su tono. Te he visto luchar, Lyanna, dijo el hombre y Danny sintió que su corazón se detenía. Lyanna Stark, eso significa que esto era, sí, pero fuiste tú quien ganó el día, Raegar, dijo Lyanna mientras Raegar la besaba. Antes de que pudiera decir nada, ya estaban de nuevo en el balcón y se giró para mirar su sombra. Había lágrimas cayendo por las mejillas de él mientras lloraba en silencio. Ella lo tomó en sus brazos y lo abrazó, deseando que esas lágrimas se fueran y sintiéndolo sollozar contra ella antes de que finalmente se calmara y la mirara. Soy su hijo, dijo y ella lo miró, sus palabras eran ciertas y no necesitaba preguntarle cómo lo sabía. ¿Quién eres? Preguntó ella, buscando su nombre ahora que sabía la verdad sobre él. Raegar Targaryen, soy tu sobrino, dijo y ella sonrió, su corazón se llenó mientras lo besaba profundamente. Hablaron solo brevemente después de eso, ambos sintiendo que su tiempo aquí estaba pasando y que tal vez la próxima vez que se vieran sería para siempre. Te veré pronto, Danny, dijo mientras comenzaba a desvanecerse. ¿Dónde nos encontraremos, Raegar? Preguntó. Nuestro hogar, Rocadragón, dijo. Se despertó sonriendo, su día apenas comenzaba y aún así estaba ansiosa por que llegara. Cada día los acercaba más, a ella, a su sobrino, a su sombra, a su amor. Escagos 299 AC. Jon Nieve. Se despertó sobresaltado, se había sentido tan real, la había visto realmente por primera vez y ella era todo lo que deseaba que fuera. Su madre era más que una estatua en una cripta y finalmente tenía un rostro que realmente coincidía con la imagen que había tenido de ella. También había visto a su padre, pero siempre había tenido una imagen más clara de él por alguna razón. Desde el momento en que Aemon lo había enviado en su camino, podía imaginar cómo se veía Raegar Targaryen en su mente y, sin embargo, su madre había sido una sombra para él. Al igual que Danny, pensó con una sonrisa, la había visto con más claridad de lo que ella lo había visto a él, lo sabía, pero ahora sabía que en realidad no la había visto en absoluto. En cambio, su mente había llenado los vacíos de cómo se veía y la verdad de eso era más de lo que su mente había sido capaz de evocar. Su belleza era impresionante y si eso era todo lo que había visto en este sueño, entonces habría sido un sueño bienvenido. Sin embargo, por alguna razón, también había tenido el don de ver a sus padres y finalmente había podido decirle su verdad. Rocadragón, dijo alegremente mientras se levantaba de la cama. Caminó hasta la cubierta del barco y encontró a Arya de pie con Thoros y algunos de los otros. Las nubes oscuras frente a ellos parecían ser en lo que todos sus ojos estaban enfocados. Arya ni siquiera tuvo que girarse para mirarlo y saber que estaba allí, así que tan pronto como la alcanzó, simplemente tomó su mano entre las suyas. El capitán está preocupado por la tormenta, su gracia, dijo Thoros.
La tormenta no nos causará ningún problema, dijo y algunos de los hombres se giraron para mirarlo. ¿Cómo puede saber eso, su gracia? Preguntó uno de ellos. Lo sé, pero parece peor de lo que será, hablaré con el capitán, dijo y Toros asintió mientras Jon se giraba, Arya ahora caminaba con él mientras se movía para hablar con el capitán. ¿Cómo lo sabes? Preguntó mientras caminaban. No sabía cómo decírselo, no era algo que él debía saber, pero con solo mirarlo, sabía que pasaría de largo antes de que lo alcanzaran. Lo sé, dijo y Arya no le preguntó más. Costó un poco convencerlos, pero finalmente el capitán escuchó y, tal como había dicho que sucedería, la tormenta los dejó atrás. Cuando lo hizo, se dio cuenta de que sabía cómo lo había sabido. El dragón se lo había dicho. Era una prueba, no para él sino para el capitán del barco, una forma de hacerle saber que lo que dijera a continuación sería escuchado. Necesitaba que el barco los esperara ahí, por eso, más tarde, cuando vieron la costa de Skagos y le dijo al hombre que la tormenta lo esperaba, el capitán escuchó. Eso les permitió ganar unos días y esperaba que fueran suficientes. Quedaos los dos conmigo, Arturo o Toros dijo a sus hermanas. ¿Estaremos seguros aquí, Jon? Preguntó Sansa mirando hacia la orilla rocosa. Los mantendré a salvo, a ambos, siempre, dijo y ella asintió. Arya no lo hizo, su hermana pequeña era demasiado orgullosa para pensar que alguien era necesario para mantenerla a salvo, aunque sabía que ella también creía en sus palabras. Dejaron los dos botes en el mar y después de luchar para meter a Ghost y Nymeria en uno, comenzaron a remar hacia la orilla. Skagos parecía un lugar amenazador y, sin embargo, no sentía miedo ni peligro allí, solo una sensación de emoción por lo que había venido a encontrar. Cuando llegaron a la orilla, los dos lobos se movieron primero, tanto Ghost como Nymeria gruñendo a los árboles un poco más lejos en la distancia, y solo el lobo gris emitía algún sonido. Jon podía sentir los ojos en esos árboles que los observaban y, sin embargo, una vez más, no sintió una verdadera amenaza. Los hombres no tardaron mucho en llegar hasta ellos. El gran grupo estaba claramente formado por guerreros, aunque estaban mal equipados y parecían tener más miedo de los lobos que de sus hombres. Asintiendo con la cabeza hacia Gendry y Toros, los dos hombres se acercaron a sus hermanas mientras Jon miraba a Arthur, que parecía dispuesto a desenvainar a Dawn a la primera señal de problemas. Sin embargo, los hombres que se acercaban a ellos no parecían estar allí para causar problemas y, en todo caso, a medida que se acercaban a ellos parecían mirarlo a él en particular. Le llevó un momento darse cuenta de por qué era así, ya que sus dedos habían estado acariciando el pelaje de Ghost casi por voluntad propia. ¿El lobo es tuyo? Preguntó un hombre grande. El lobo es suyo, pero sí, me sigue, al igual que el otro con mi hermana, dijo Jon entre murmullos emocionados detrás del hombre grande. El Magner querrá hablar, usted y los suyos aceptarán invitados, ¿verdad? Preguntó el hombre grande nerviosamente. Lo haremos, dijo, provocando una sonrisa en el hombre. Un hombre se adelantó ante un gesto del hombre grande que iba delante y luego metió la mano en una bolsa para sacar un poco de pan y pescado salado. Se lo ofreció a cada uno de los hombres que estaban con Jon y, una vez que lo tomaron, dio un paso atrás, con los ojos fijos en los lobos todo el tiempo. Torren, dijo el hombre grande ofreciendo su mano después de que Jon y los demás habían comido el pan y el pescado salado, el hombre pareció sorprenderse cuando él y Arya consiguieron que Ghost y Nymeria tomaran un poco de cada uno también. Jon Nieve, dijo. El Magner deseará hablar contigo, Jon, desde hace mucho tiempo lo ha deseado, dijo Torren confundiéndolo. ¿Él tiene? Sí, el lobo blanco llega por fin a nuestra orilla, dijo Torren con voz ansiosa y emocionada. Jon miró a Arthur, que parecía tan confundido como él y los demás. Arya lo miraba con cierta preocupación en su rostro, pero él le sonrió y pronto se le pasó, al menos un poco. Caminaron con los hombres más allá de la línea de árboles y mientras lo hacían, escuchó un jadeo detrás de él. Se giró rápidamente para ver que Sansa estaba mirando a una bestia peluda con un gran cuerno en la frente. Mira Jon, un unicornio, dijo Sansa emocionada y Arya se rieron de su entusiasmo. A él le preocupaba que ella no disfrutara de este viaje y se sorprendió por lo mucho que lo había hecho. Si ella hubiera deseado quedarse en Puerto Blanco, él lo habría hecho, aunque de mala gana. Sin embargo, Sansa parecía desear ver más del norte y, mientras navegaban, había entretenido a los hombres del barco con su canto. Arya le había dicho más tarde que su hermana había visto la verdad del sur y finalmente se había dado cuenta de que ella era del norte. Ahora, al igual que antes con sus bonitos vestidos, historias de caballeros, banquetes y bailes, deseaba conocer mucho de sus propias tierras, donde antes no le importaba.
Fue un cambio bienvenido, como lo fue el de su propia relación. Sansa le hablaba ahora como antes solo lo hacía con Robb Bran y, aunque a Arya le daba un poco de celos que ahora ella también quisiera pasar tiempo con él, su hermana pequeña sabía que su propio lugar en su corazón estaba asegurado. Finalmente, dejaron la protección de los árboles y pronto entraron caminando en un pequeño pueblo que estaba construido en un hueco natural en las montañas. Hombres, mujeres y niños los miraban y, especialmente, a los lobos mientras los llevaban a través de las puertas. Jon se volvió hacia Torren cuando un gran grupo se acercó a ellos, cuyo líder era claramente ese Magner del que había hablado. El hombre avergonzaba al gran Jon y era tan grande como la montaña y, aunque no llevaba armas, no lo hacía menos amenazante. Jon estaba seguro de que, si lo deseaba, este hombre podría matar a la mayoría de ellos con sus propias manos. El Magner lo miró de arriba abajo y luego miró a Nymeria, que había ido a estar junto a Arya. Su hermana pequeña sostenía a su lobo y le hizo sonreír al Magner cuando los vio a ambos juntos. ¿Tú eres Jon? Le preguntó el Magner, con su voz profunda y su acento norteño tan marcado como el de cualquiera de los hombres de los clanes de la montaña. Lo soy, dijo y su voz sonaba mucho más segura de la que sentía en ese momento. ¿El lobo blanco? Dijo mirando a Fantasma, que ahora estaba sentado casi perezosamente frente a Sansa. Fantasma, le dijo al hombre aunque el lobo también se movió. No lo había llamado y no esperaba que Ghost viniera, pero cuando lo hizo, su lobo lo miró antes de lamerle la cara. Jon extendió la mano y acarició su pelaje y luego escuchó la risa de los hombres que habían venido a saludarlos cuando Ghost se acostó y le ofreció su barriga para que la frotara y sintió que era para enviar un mensaje a estos hombres. Fue recibido tal como Ghost lo había planeado y los vítores que resonaron en el pueblo lo tomaron por sorpresa. El lobo blanco viene, dijo el Magner en voz alta. Mientras caminaba hacia la cueva esa noche se sintió muy diferente, las imágenes que el Magner le había mostrado eran las que demostraban que sus palabras y su bienvenida eran verdaderas. Que lo hiciera solo era solo por lo que esperaba encontrar dentro de la cueva y le había costado convencerlo. Sus hermanas, sus hombres, Arthur e incluso Ghost no estaban contentos con él, pero sabía que tenía que ser él y solo él el que hiciera esto. El dragón negro lo llamaba y él respondería y hasta que demostrara que nadie estaba a salvo, una vez que lo hiciera, solo sus enemigos tendrían que temer a las llamas del dragón. Skagos 299 AC. El dragón negro. Estaba allí, por fin, allí estaba. Le había enviado la verdad de la tormenta y su jinete lo había oído y sentía cada paso que daba en la cueva. Aunque anhelaba ir hacia él, anhelaba sentir que extendía la mano y le tocaba la cabeza, no podía. Había esperado tanto tiempo y, sin embargo, esos últimos momentos parecían ser los más largos de una vida muy larga. Cuando lo vio frente a él, quiso rugir su aprobación. Gritarle al mundo su alegría de que su jinete estuviera allí con él y que ya no estuviera solo. Sin embargo, la prueba necesitaba ser superada, el nombre necesitaba ser pronunciado y por eso lo miró, lo observó, lo acogió mientras su jinete hacía lo mismo con él. Era joven, feroz y, a través de él, olía el mundo que lo rodeaba de manera diferente a como lo había hecho antes. Lo vio de manera diferente mientras ambos se compartían el uno con el otro. Sus sentidos ahora eran los de su jinete y los sentidos de su jinete eran los suyos. El vínculo estaba casi completo y, aunque emitió un sonido amenazador cuando su jinete le tocó la cabeza, no era uno que pretendiera ser sincero. Era una prueba, simplemente eso y, sin embargo, cuando la mano lo tocó, le resultó difícil volver a ponerlo a prueba. Era como algo que no había sentido en mucho tiempo, como el toque de una madre y, sin embargo, diferente, y de él provenía un sonido que nunca había escuchado antes. Era un sonido bajo y retumbante, un sonido alegre, un trino, y abrió los ojos para ver que su jinete compartía su propio sonido alegre mientras lo miraba. Os mataré, dijo su jinete y entonces lo sintió, su vínculo se había formado y solo la muerte los separaría. Él le pidió que subiera a su espalda y su jinete así lo hizo, y luego casi corrió hacia el frente de la cueva, su jinete haciendo ese sonido feliz que sabía que él también estaba haciendo. Smegon y os mataré, dijo su jinete y, tras un par de aleteos, estaba volando por primera vez con su jinete a cuestas. Sintió que lo sujetaba, estaba nervioso y sin embargo no tenía miedo, y pronto estaban volando por los aires. Voló sobre las montañas de Skagos y vio a la gente que estaba abajo, descendiendo cuando sintió que su jinete lo deseaba. No supo cuánto tiempo volaron, aunque le pareció demasiado corto y, sin embargo, cuando su jinete quiso aterrizar, aterrizó. Gracias, os mataré, gracias por permitirme eso, dijo su jinete mientras lo miraba a los ojos.
Raegar, ese era su nombre, lo sintió y entonces supo que también había tenido otro nombre. Jon Snow lo habían llamado, tal como lo habían llamado el caníbal, un nombre falso, un nombre débil, una mentira. Ños Magaré, el portador de la luz. Portador de luz, esa era su verdad, tal como Raegar era la de su jinete y cuando Raegar se apoyó en él, se lo hizo saber todo. Portador de luz, dijo Raegar y trinó alegremente, porque eso era lo que era y lo que siempre se suponía que sería. Escados 299 AC. Elsa. Su viaje de regreso al norte había sido muy diferente al de ida. No había timonera, ni comidas con la reina ni príncipe dorado, y Sansa agradeció a los dioses de su madre y de su padre por ello. No se peleó con su hermana ni se avergonzó cuando Arya dijo algo que solo ella diría, ni escuchó a una secta que le diría que su hermana no era una dama. En cambio, miró a Arya y sintió que había hecho lo correcto, así que la copió tanto como pudo. Es cierto que nunca podría ser tan salvaje o tan libre como Arya, pero también podía ser un lobo feroz tal como Jon le había dicho que era. En cuanto a Jon, Dios, su hermano siempre había sido así, ella no lo creía, él había cambiado igual que ella y al principio lo atribuyó a la guerra. Había oído que las guerras cambiaban a la gente y, aunque en ese momento no lo comprendía, sabía que era verdad y por eso pensó que había cambiado a su tranquilo y a veces hosco hermano. Jon ya no era tranquilo y era todo menos hosco, sonreía, reía, cuando estaba con Arya bromeaban y jugaban y ella se había preguntado si siempre lo hacían y ella no lo sabía, o si era algo nuevo. Con ella ciertamente lo era y la forma en que le hablaba, la forma en que le preguntaba si estaba bien o si necesitaba algo, llenaba su corazón de una alegría que nunca había esperado que viniera de él. Sabía que había amado a su hermano, pero también había una distancia, y fuera por lo que sentía su madre y porque Sansa deseaba complacerla, o por lo que la secta le había enseñado sobre los bastardos, Sansa sabía que ella era la razón de esa distancia. Ahora había desaparecido casi por completo, él la veía solo como siempre la había visto, una hermana, y aunque se sentía avergonzada de que a veces tal vez no lo hubiera visto con la misma verdad, ahora lo hacía. Él había venido por ella cuando nadie más lo había hecho, había sido Jon quien se había arriesgado tanto y la había sacado de ese lugar terrible y ella lo amaba por eso, completamente, verdaderamente y con todo su corazón. ¿Por qué Robb no vino a buscarme? Le preguntó mientras navegaban, Arya se había quedado dormida y Jon estaba sentado en la cubierta del barco y Sansa se había unido a él y a su guardia. Es más fácil para un pequeño grupo de hombres hacerlo que para un ejército. Sansa y Robb lideran un ejército, dijo Jon. ¿Él te envió? No, vine por mi propia voluntad, por ti y por Arya, dijo Jon con una suave sonrisa en su rostro. ¿Por qué? Dijo ella y él la miró extrañado y ella se dio cuenta de que su pregunta podría haberlo ofendido. ¿Por qué yo, Jon? Arya, lo entiendo, pero eres mi hermana, Sansa, tan verdaderamente como lo es Arya, dijo Jon y ella sintió que se le oprimía el pecho al oírlo nombrarla así, algo que no esperaba. Lo siento, comenzó ella solo para que él la interrumpiera. Él no habló, simplemente la tomó en sus brazos y la sostuvo y ella lo sintió una vez más, estaba a salvo, estaba con su familia y estaba a salvo. Cuando llegaron a White Arbor, ella lo sintió, incluso más, estaban en el norte y, como Jon había dicho, esa era su gente. Le sorprendió cómo Jon le habló a Lord Wyman, su confianza volvió a brillar y descubrió que prefería ver a su hermano de esa manera y sabía que Arya ciertamente lo prefería. Aunque su hermana estaba un poco más preocupada que ella cuando Lord Wyman le pidió hablar con Jon a solas, lo que la había confundido al principio, estaban más seguros aquí, ¿no? Lady Winifred y Lady Willa resultaron ser muy diferentes a las damas de desembarco del rey y a ella le gustó pasar tiempo con ellas, así como con la comida del norte y el banquete que Lord Wyman organizó en su nombre. Ella y Arya incluso bailaron con Jon, lo que la sorprendió y deleitó a su hermana, aunque Arya fingió que no fue así. Jon demostró que era un excelente bailarín y la hizo reír mientras se movían por la pista. Mírala, ella finge que no quiere bailar, y si alguien le preguntara les diría que no, pero conozco a mi hermana, puede que no quiera ser una dama, Sansa, pero Arya sí desea hacer algunas cosas propias de una dama, dijo Jon con una sonrisa en su rostro mientras la dirigía hacia donde estaba sentada Arya. ¿Pero bailar, Jon? Preguntó con voz insegura. Mírame cuando bailo con ella, dime después si no lo disfrutó, dijo Jon y ella asintió, y en esto, él tenía razón. Una parte de ella había esperado quedarse en Puerto Blanco, esperar allí a Robb, a su madre, o incluso dirigirse a Invernalia y volver a ver a Bran y Rickon.
Sin embargo, no fue así, ya que Jon les había dicho a ella y a Arya que tenía que ir más lejos y, a pesar de la comodidad y la protección que ofrecía Puerto Blanco, se sentía más segura con Jon que con cualquier otra persona. Así que, cuando Lord Wyman le pidió hablar con ella y le preguntó si deseaba quedarse, Sansa le dijo la verdad. Deseo irme con mi hermano, mi señor. Desde que mi padre y desde que no me he sentido segura, no he podido dormir tan bien y cuando lo he hecho he tenido los peores sueños posibles. Todavía tengo pesadillas de vez en cuando, mi señor, pero ya no son todas las noches y ya no me encuentro mirando por encima del hombro ni teniendo la necesidad de pensar en cada palabra que digo. Skagos me asusta, no voy a mentir, pero me da mucho más miedo despertarme y no ver a mi familia, dijo. ¿Y esto es lo que realmente deseas, Lady Sansa? Preguntó Lord Wyman. Lo es, mi señor, dijo ella con determinación. Entonces no me interpondré en tu camino y te deseo buena suerte hasta que nos volvamos a encontrar, dijo Lord Wyman con una gran sonrisa en su rostro que ella le devolvió. Y yo, tú, mi señor, dijo ella. Zaparon al día siguiente y ella se dio cuenta de que estaba ansiosa y emocionada en lugar de asustada y asustada. Quería ver más del norte, el norte verdadero, y lo recibió con agrado porque conocía las historias y los cuentos que Jon le contaba sobre él mientras viajaban. Ella era una dama, siempre lo sería, más que Arya porque su hermana no era así, pero ya no lo era y nunca sería una dama sureña. Sansa era del norte, lo sabía ahora y por eso deseaba ser una dama norteña, tal como lo había sido su tía según Jon. Por eso ahora llevaba un cuchillo escondido en sus faldas y había recibido lecciones de Thoros de Myr sobre cómo defenderse. Si lo hubiera hecho antes, Joffrey habría sentido su mordedura y Lady todavía estaría con ella. Sin embargo, no había nada que pudiera hacer al respecto ahora, así que se prometió a sí misma que nadie volvería a hacerla sentir débil e impotente. No era un pajarito como la había llamado el perro, era un lobo, y los lobos muerden, aúllan y cuando están con su manada, son formidables. Skagos no era nada como ella había imaginado, era una tierra de caníbales y bestias salvajes según lo que había dicho la septa Morgana y, sin embargo, para ella, era simplemente el norte. Un lugar salvaje, indómito y sorprendentemente hermoso una vez que dirigías la mirada hacia él en lugar de mirar hacia el sur. No había tenido miedo cuando llegaron los hombres porque Jon no lo tenía, Arya no lo tenía y ella era o sería tan loba como ellos. Cuando vio al unicornio había sido increíble y le hizo comprender algo que había olvidado, tan perdida había estado en sus sueños del sur que no se había dado cuenta de que el norte también tenía maravillas. Mira Jon, un unicornio. Estaba llena de emoción y solo había aumentado una vez que llegaron al pueblo al que los llevaron y conocieron al Magnar. Era un hombre que empequeñecía incluso al perro y ella deseaba que hubieran traído hombres como este al sur cuando se fueron, si lo hubieran hecho, los Lannister habrían sufrido y no ellos. Le había sorprendido cómo habían recibido a Jon, aunque entendía que tenía algo que ver con los lobos huargos y fantasma en particular. En cuanto a ella y Arya, fueron recibidas tan cálidamente como lo habían sido en Puerto Blanco, aunque también de manera bastante diferente. Habían comido, aunque no era una fiesta sureña ni siquiera norteña, sino que habían comido al aire libre y bajo las estrellas, algo que a ella le había gustado mucho. Había habido música y cantos, pero no canciones del sur. Estas canciones eran incluso más septentrionales que algunas de las que se habían cantado en la corte de los tritones. Cuando Jon le sugirió que cantara, ella lo hizo feliz y cantó solo las pocas canciones norteñas que conocía, sintiéndose casi avergonzada por la forma en que la miraban y la animaban. Todo había ido bien hasta que Jon les había dicho que necesitaba ir a algún lado solo y Arya había discutido con él, mientras que Sansa había sentido que ese pequeño temor volvía a surgir. ¿Me vas a dejar?, dijo Arya enojada. Nunca, hermanita, debo hacerlo, pero no estaré fuera más que unas pocas horas, lo juro por los dioses antiguos y los nuevos. Aquí las dos estarán a salvo, no me iría ni un momento si pensara que alguna de las dos corre el más mínimo peligro, dijo Jon. ¿Tu promesa? ¿Me prometes que volverás en unas horas?, dijo Arya con voz temblorosa. Te lo prometo, hermanita, dijo mientras abrazaba a Arya con fuerza antes de acercarse a ella. Sansa, Arturo te protegerá con su vida, él derribó la montaña, él, todos y los demás, todos ellos te protegerán como si fuera yo. En cuanto a los Magnar y su gente, son hombres del norte de pies a cabeza y confío completamente en ellos. Regresaré tan pronto como pueda. Ella lo abrazó, le dijo que no tenía miedo, lo cual era solo parcialmente cierto, y luego ella, Arya y los demás observaron cómo Jon se dirigía hacia las montañas.
El hecho de que Ghost eligiera ese momento para acercarse a ella y permitirle abrazarlo, y el hecho de que ella viera a Arya hacer lo mismo con Nymeria, solo la hizo sentir aún más segura de que cumpliría su palabra. Ya había venido por los dos una vez, volvería por los dos y, por eso, sintió que se relajaba un poco. Ahora no era nada de eso, todos lo habían visto, el dragón negro volando sobre sus cabezas y solo porque Arya había dicho que Jon estaba sobre su espalda, Sansa habría temido por él incluso más de lo que lo hacía ahora. Sin embargo, cuando miró hacia el aire y vio lo alto que volaban, temió por él, y esa fue la razón más importante por la que tardó tanto en hacerse la pregunta. Por eso nunca consideró extraño que Jon estuviera sobre la espalda de un dragón hasta que el dragón aterrizó a poca distancia de la aldea. Entonces, solo cuando vio a Jon caminar de regreso a la aldea, pensó en ello, y cuando vio a Arya correr hacia su hermano, fue esa pregunta la que le impidió hacer lo mismo. ¿Cómo puede Jon montar un dragón? Preguntó suavemente mientras él y Arya caminaban hacia ella. Las tierras del oeste, 299 DC. El actor británico Robb Stark se convirtió en el actor principal de la película. Habían salido del peñasco y se dirigían hacia el sur a lo largo de la costa cuando los jinetes los alcanzaron. Robb casi se alegró por el motivo de la parada, como si tuviera un plan, pero no estaba seguro de si era el correcto. Había estado enfadado, increíblemente enfadado, y tal vez no fuera lo mejor hacer planes de batalla con la cabeza fría. Así que detener la marcha y tener las tiendas instaladas fue un respiro bienvenido, aunque fueron las palabras que leyó en la carta las que más lo hicieron querer hablar con sus señores en lugar de planificar la batalla. Lo había logrado, Jon había rescatado a su hermana y ahora también había ido a rescatar a Sansa y el alivio y la alegría que sentía eran palpables, especialmente después de las noticias que había recibido de Invernalia. Sin embargo, también había algo de vergüenza, ya que ahora más que nunca sabía que Jon había tenido razón y que esto y no lo que estaba haciendo era lo que un verdadero hermano buscaría hacer. Aún así, dejó eso de lado por ahora y esperó a que sus señores se unieran a él, sonriéndole a su tío cuando entró en la tienda y luego cuando llegaron finalmente el grande y el pequeño Jon y Lord Karstark y algunos de los señores del río. He recibido un cuervo de mi madre en aguas dulces, mis señores. Uno que trae muy buenas noticias. Mi hermano Jon Nieve ha rescatado a nuestra hermana Arya y se ha puesto en camino para asegurarse de que nuestra otra hermana también nos sea de vuelta, dijo, sintiendo mucho orgullo por lo que Jon había logrado hacer, a pesar de lo que sentía por no haber sido parte de ello. ¿Cómo? ¿Dónde? Su gracia, ¿cómo se logró eso? Preguntó Smail. Jon y Robb se sintió aún más orgulloso por Jon y por Arya mientras se preparaba para hablar. Arya escapó de desembarco del rey, mis señores, aunque luego fue tomada prisionera por la montaña y sus hombres, dijo y vio la forma en que cada uno de los señores lo miró y luego entre sí, la preocupación y la inquietud en sus rostros, una que él habría compartido si hubiera escuchado esta noticia antes. Jon, junto con algunos hombres que le juraron, atacaron a la montaña y sus hombres y la rescataron, ella está ilesa, mis señores. Robb podía ver cuánto les complacía esto y que, independientemente de lo que hubieran pensado de Jon antes, ahora no lo pensaban. Sin embargo, Robb sabía que lo que diría a continuación haría que su hermano tuviera más amigos aquí y, mientras miraba a su tío y a los señores, se preparó para contarles exactamente lo que Jon había logrado. La montaña ha muerto, mis señores. Él y sus hombres fueron apuñalados por mi hermano y por él mismo, dijo entre jadeos de sorpresa. ¿Es cierto que la montaña que cabalga ha caído? Preguntó su tío y Robb asintió. ¿Y fueron tu hermano y sus hombres quienes lo vieron suceder? Preguntó el gran Jon. Fue mi señor, digo que levantemos nuestras jarras esta noche y lo hagamos en honor a Jon, ¿qué decís todos? Sí. Sí, beberé por eso. Esperó hasta que todos se hubieran ido y le pidió a su tío que se quedara. Brinden lo miró mientras tomaba asiento y, aunque no viera el alivio en su rostro, sin duda podía ver la sonrisa que lucía. Después de pedirle que se sentara, le dijo que su madre le había informado de que Stannis ahora controlaba las tierras de la tormenta y que deseaba hablar con él sobre algo muy importante. Sin embargo, lo que Brinden deseaba comentar era el rescate y el hecho de que Jon había ido a desembarco del rey con Arya en lugar de aguas dulces o a verlo. Su gracia, no conozco a su hermano más allá de lo que su madre me ha contado de él, sé que lo siente de verdad, pero lo que más me preocupa es que haya llevado a su hermana a desembarco del rey. ¿Está seguro de su lealtad, sobrino? Preguntó el pez negro y, si estuvieran con otros y no solos, se habrían dicho palabras de enojo, como si el humor de Robb fuera demasiado bueno para enojarse tanto. Mi hermano es sincero, tío.
Si mi madre estuviera aquí contigo ahora te hablaría de Jon y Arya. Son, dos gotas de agua, como decía mi padre, dijo Rob riéndose mientras pensaba en algunas de las cosas que Jon y Arya harían juntos. Hace unos años, cuando estábamos en Invernalia, Jon se escondió en las criptas cubierto de harina para hacerle una broma a Sansa. Arya y yo llevamos a nuestra hermana a ver las estatuas y él salió de las sombras actuando como un fantasma. Se rió mientras miraba para ver la sonrisa en el rostro de su tío. Rob cerró los ojos y lo recordó como si hubiera sucedido el día anterior y no años antes. Lo hizo por Arya, para divertirla, para hacerla sonreír después de un día en el que no lo había hecho. Peleó con ella cuando yo no quería, tío, escuchó cuando yo no quería. No importaba lo ocupado que estuviera Jon, siempre se tomaba un tiempo de su día para Arya, para la hermana pequeña a la que tanto amaba. Así que sí, tío, mi hermano es leal, incluso aunque no fuera conmigo, no tengo ninguna duda de ello cuando se trata de nuestra hermana, dijo Rob. ¿Y Sansa? Preguntó Brynden y por un momento se preguntó si estaba preguntando si Jon pensaba menos en ella. Sabía que en comparación con Arya en cierto modo eso era cierto, pero al mirar el rostro de su tío se dio cuenta de que eso no era lo que estaba preguntando. Él rescató a Arya de la montaña, tío, y vio al hombre muerto. ¿Crees que los Lannister podrán evitar que les quite a Sansa? Preguntó. No, tal vez no, son buenas noticias, Rob, tienes razón, bebamos por el muchacho y démosle la bienvenida como tal, dijo su tío poniéndose de pie. ¿Stannis, madre? Preguntó. Mañana, esta noche beberemos. Bebieron y al final fue algo bueno, ya que retrasaron su marcha y no se adentraron tanto en el oeste como podrían haberlo hecho cuando los cuervos siguieron llegando y las noticias mejoraron aún más. Invernalia estaba de nuevo en sus manos y sus hermanos vivían. Había sido una farsa, una falsedad, una mentira, sus hermanos vivían y el norte había visto hasta el final a los calamares que se atrevieron a mancillarlo con su presencia. Apenas llegó ese, llegó el otro, demostrando que, tal como sabía que haría, Jon también había rescatado a su otra hermana y Rob pasó el día cabalgando en su caballo con una sonrisa que ni siquiera la lluvia que cayó pudo borrar. Se había colado en la guarida del león y les había mostrado a todos lo que un lobo podía hacer. Más que eso, sus hermanas no solo estaban a salvo, estaban de regreso en el norte. Estaba tan feliz por esta noticia que ignoró el críptico mensaje de Wyman de que era necesario decir las palabras y apenas prestó atención al hecho de que sus hermanas no se habían quedado en Whiteabor. Rob descubrió que no le importaba, estaban con Jon y estaban a salvo, y qué más importaba aparte de eso. Pero la buena noticia no iba a durar mucho tiempo y cuando se enteró de lo que había hecho Edmure se enfadó. Eso cambió sus planes por completo y, con rabia en el corazón, se dio la vuelta y emprendió la marcha de regreso a las tierras de los ríos en lugar de con la alegría que había esperado. Fue en el Diente Dorado donde encontró al cuervo que lo esperaba, de parte de su madre y una vez más diciéndole que necesitaba hablar con él en persona, y así siguieron adelante dejando el oeste atrás. Cuando finalmente llegó a Aguas Dulces después de casi 5 lunas desde la última vez que lo había visto, se sintió como si hubiera perdido la guerra en lugar de haber ganado algunas batallas. Se sintió un fracasado en lugar del héroe conquistador como lo recibieron de regreso. Aunque estaba feliz de ver el rostro sonriente de su madre y, aunque no estaba tan contento de ver a su tío, también lo saludó con calidez. Riverrun es suyo, su gracia, dijo Edmure y Rob notó cómo su madre miraba a su tío de manera extraña cuando lo hizo. Te lo agradezco, tío. Madre, es bueno verte de nuevo, dijo mientras ella lo abrazaba, y ella y Edmure le dieron la bienvenida al pez negro y al resto de los señores. Debemos hablar sobre Jon, Rob, dijo su madre mientras entraban a la fortaleza. Rob se sorprendió al oírla nombrar así a su hermano. ¿Está herido? ¿Le ha pasado algo? Preguntó preocupado. No, no está herido, Rob, es otra cosa, dijo su madre crípticamente y mientras la miraba, se preguntó por qué su rostro estaba tan pensativo. Hasta por 299k. Dandy. Ella lo había logrado, había volado en el lomo de un dragón y no se parecía en nada a lo que jamás hubiera podido imaginar. Rhaegal y Viserion habían volado a su lado y, sin embargo, fue Drogon quien lo disfrutó tanto como ella. Dandy pudo sentir su alegría mientras surcaban el aire y su renuencia a aterrizar, lo que le trajo una sonrisa al rostro cuando lo hicieron. Después de agradecerle efusivamente y prometerle que era la primera vez que compartirían los cielos, caminó hacia sus otros hijos y les habló también antes de dirigirse a donde la esperaban Barristan, Jorah, Gusano Gris y Missandei.
Sabía que sus caballeros habían estado preocupados por ella, Gusano Gris también, aunque se había mantenido estoico como siempre, y en cuanto a Missandei, la niña parecía la más aliviada de todos por haber regresado a tierra sana y salva. Al acercarse a ellos, dejó en claro que no había corrido ningún peligro y que se había adaptado a ello con la misma facilidad con la que lo había hecho montando a caballo, aunque era una comparación pobre para ser honesta. Amaba su plata, pero montar a caballo no era volar y sabía que en el futuro haría mucho más de una cosa que de la otra. ¿Todo está bien, mi reina? Preguntó Barristan y le calentó el corazón que él demostrara su preocupación, como lo hacía con los demás. Todo está bien, Ser Barristan dijo con una sonrisa radiante mientras se giraban para caminar de regreso a la pirámide. Missandei le habló y le preguntó cómo se había sentido y si lo haría más en el futuro, mientras que Barristan y Jorah escuchaban mientras intentaban no parecer que lo estaban haciendo. Danny podía ver que ambos hombres estaban nerviosos por sus respuestas, pero por diferentes razones. Jorah estaba más preocupado por ella, mientras que Barristan, aunque también estaba preocupado, estaba pensando como un guardia real también, sin duda. Montar a caballo le permitía cumplir con su deber y mantenerla protegida, montar a caballo no lo haría en absoluto. Sin embargo, no es que necesitara protección en la espalda de Drogon, ya que en el aire no había nadie que pudiera amenazarla. Cuando llegó a la pirámide, se perdió en sus pensamientos sobre su próximo vuelo y sobre la noche que le esperaba. Su único arrepentimiento era que todavía era temprano, ya que la única persona con la que más deseaba compartir esto no vendría hasta que cayera la noche, como muy pronto. Se encontró esperando que viniera esa noche, que hablaran y que ella pudiera decirle cómo se sentía volar sobre el lomo de un dragón y preguntarle si ya había llegado al suyo. Rhaegar sabría cómo se sentía, de todas las personas del mundo que él conocería, y eso era algo que realmente deseaba compartir con él. El día parecía arrastrarse y casi no terminar nunca y hubo varios momentos durante el mismo en los que casi deseó simplemente decir que estaba cansada e irse a la cama temprano. Sabía, por supuesto, que no podía, tenía mucho que hacer y su tiempo aquí se acercaba cada vez más a su fin. Los barcos estaban en camino, pronto conocería a hombres que fueran leales a su casa y, finalmente, volvería a casa. Era algo que la emocionaba más de lo que la preocupaba ahora, saber que una vez que llegara allí ya no estaría sola, tendría familia, alguien que la comprendiera, alguien a quien ansiaba ver en persona. Les deseo a todos buenas noches, dijo después de que terminaron su comida y ella había establecido planes para el día siguiente, planes que incluían otro paseo en dragón, para gran preocupación de Barristan y Jorah. Buenas noches, mi reina, dijo Missandei y abrazó a la niña más joven y luego observó cómo cada una de ellas la dejaba sola. Se dirigió al balcón y miró el mar y el cielo. Sabía que sus hijos estaban cazando y que en algún lugar se dirigían hacia ella unos barcos. Danny cerró los ojos y sintió la brisa en la cara antes de darse la vuelta y dirigirse a su dormitorio. Cuando se acostó para dormir, descubrió que no tenía que esperar demasiado para que él viniera a su lado. Apenas había cerrado los ojos cuando él estaba allí y casi corrió y saltó a sus brazos, tal era su alegría al verlo. ¿Estás feliz de verme?, preguntó con una sonrisa y ella asintió con entusiasmo. He volado, Rhaegar, he volado en la espalda de Drogon, dijo con orgullo. Yo también lo hice en Littbringer, dijo tomándola por sorpresa. ¿Lo tienes?, preguntó ella mirándolo a los ojos oscuros. ¿Lo he hecho, quién sabe? Quizás lo hicimos al mismo tiempo, dijo, y por alguna razón eso la agradó mucho. La idea de que a pesar de estar tan lejos uno del otro habían hecho algo que nadie había hecho en más de 100 años, ya que el otro estaba haciendo exactamente lo mismo, a lo que ella se aferraba felizmente. Fue diferente a todo lo que podría haber imaginado. Rhaegar, ¿fue lo mismo para ti?, preguntó mientras él tomaba su mano y caminaban hacia el pilar más cercano a ellos. Rhaegar se sentó con él contra su espalda y Gandhi se sentó frente a él, feliz cuando sintió sus brazos rodearla. Sí, es casi imposible de describir, todo parece tan pequeño, tan insignificante desde tan alto. El mundo es hermoso desde allí arriba y sentirte conectado a algo tan poderoso y único como un dragón es un regalo de los dioses, dijo y ella asintió pensando que había hecho un trabajo bastante decente al describirlo. Lo es, realmente lo es, dijo y se estremeció cuando él apoyó la cabeza en su hombro, sus palabras dichas suavemente antes de comenzar a morder suavemente su oreja. Aunque prefiero esto a aquello, dijo con voz casi ronca y ella descubrió que estaba de acuerdo con él una vez más. Danny giró rápidamente la cabeza para sentir sus labios sobre los suyos.
Se besaron durante un rato, ambos absortos en lo que sentían y ninguno de los dos deseaba ser el que terminara la relación. No podía decir quién de los dos lo hacía, pero podía ver en los ojos de Raegar que él sentía la pérdida tanto como ella. Curiosamente, se quedó dormida mientras se inclinaba aún más contra él, sus brazos la sujetaban con fuerza, y pronto él susurraba palabras que ella apenas oía. Raegar le decía que se verían pronto y que estarían juntos a partir de entonces, que nunca la dejaría sola y que también la llevaría a ver más a su familia. Cuando despertó, sintió una sensación muy extraña, como si él hubiera estado en la cama a su lado y la hubiera abrazado mientras dormía. Hizo que su fastidio por dormir cuando estaba con él se desvaneciera, y cuando se levantó se sintió mucho más renovada de lo que se había sentido en mucho tiempo. Incluso más tarde ese día, y al siguiente cuando voló sobre la espalda de Drogon y se acostumbró más a lo que se podía hacer mientras volaba, pensó una y otra vez en el mismo pensamiento. ¿Se sentirían también sus brazos cuando la abrazara de verdad? ¿Dormiría tan pacíficamente cuando él estuviera con ella? ¿Lo vería tan pronto como esperaba? El último de ellos parecía ser algo que estaba a punto de recibir una respuesta. Dany vio los barcos debajo de ella mientras volaba alto sobre ellos y rápidamente se dio la vuelta para regresar a la ciudad una vez que lo hizo. El caballito de mar plateado en las velas le había dicho todo lo que necesitaba saber y cuando aterrizó le dijo a Drogon que preparara a sus hermanos y que los llamaría a todos cuando los necesitara. ¿Mi reina? Preguntó Barristan al ver su estado de excitación y preguntándose por qué había acortado su vuelo. Los barcos de Ser Barristan, la casa Velaryon y los señores del mar angosto. Los vi. Estarán aquí al final del día, dijo casi sin aliento. ¿Cuántos, su gracia? Preguntó Jorah. Muchos, respondió ella felizmente. Al final resultó que era muy tarde en la noche cuando los barcos finalmente llegaron. Dany envió a Gusano Gris y a un grupo de inmaculados para escoltar a los señores hasta la gran pirámide. Ella había deseado reunirse con ellos en los muelles, pero Barristan le había dicho que ella era una reina y que eran ellos los que debían venir a ella y no al revés. Así que se sentó y esperó y ahora finalmente estaban allí. Dany escuchó el jadeo de Barristan cuando uno de los hombres la miró. Ser Richard Longmouth, mi reina, antiguo escudero de vuestro hermano, susurró Barristan cuando ella le pidió que se acercara para averiguar a quién reconocía. Señaló a los demás. Lord Montfort Velaryon y su hermano bastardo Aurane Batters, Lord Gunther Sunglas, el anciano Lord Adrian Celtigar y un hombre más joven que, según Barristan, era un Baremon. Sin embargo, fue el hombre que había sido el escudero de su hermano el que atrajo su atención y el primero en avanzar para hablar, aunque Missandei se le adelantó. Dany estaba feliz de haber usado las palabras que le había dicho que usara con estos hombres y no las palabras que podría haber usado de no haber sabido la verdad de su sobrino. Estáis en presencia de Daenerys Stormborn de la casa Targaryen, princesa de los 7 reinos, la madre de los dragones, la Khaleesi del gran mar de hierba, la no quemada, la rompedora de cadenas, dijo Missandei. Su voz retumbante tomó a los hombres un poco por sorpresa dada su edad y tamaño. Dany miró mientras Ser Richard daba un paso adelante. Princesa Daenerys, mi nombre es Richard Longmouth y los hombres que me acompañan son los señores del mar angosto y las casas que le han jurado lealtad a usted y a su excelencia. Permítame presentarle a Lord Montfort Velaryon y a su hermano Lord Aurane Batters, Lord Adrian Celtigar, Lord Gunther Sunglas y Lord Duran Baremon, dijo Ser Richard, y Dany asintió y sonrió a los hombres. Os doy la bienvenida a Astapor, Ser Richard, y a vosotros, mis señores del mar angosto, dijo, y aunque deseaba hablarles de Raegar, había acordado con Barristan y Jorah que primero debían traerlo ante ella. Mi princesa, nuestro rey nos ha enviado aquí para llevarte a casa, comenzó Richard, y ella descubrió que no podía esperar a que él siguiera hablando, necesitaba oírle decir las palabras en voz alta. ¿Y quién es vuestro rey, Ser Richard? Preguntó y notó cómo Jorah y Barristan miraban al hombre, tan ansiosos como ella por escuchar las palabras. Tu sobrino, mi princesa. El rey Raegar Targaryen, el primero de su nombre, hijo legítimo del príncipe Raegar y la princesa Lyanna Targaryen, dijo Ser Richard, y Dany supo que la sonrisa que lucía era radiante, la expresión en el rostro de Ser Richard y los rostros de los otros hombres se lo decían. Resistió el impulso de mirar a Barristan y Jorah y decirles que se lo había dicho, que había tenido razón y que una vez más sus sueños se estaban haciendo realidad. Si bien no le habían dicho directamente que estaba equivocada, sabía que habían dudado de ella y, si los miraba a la cara, sabía que la duda había desaparecido, por lo que no tenía por qué regodearse. En cambio, miró a Ser Richard y a los señores del mar angosto, y luego se levantó del trono en el que estaba sentada.
Sir Richard, mis señores, me gustaría pedirles a todos que se unan a mí mientras cenamos esta noche y tal vez puedan contarme más sobre mi sobrino, dijo, y vio que Sir Richard parecía un poco aliviado, como si dudara de que ella acogería con agrado esta noticia. Tenía mucho que aprender, no solo de ella y sus dragones, sino también de lo que ella sabía de Raegar, y si dudaba de que ella acogiera con agrado esta noticia, pronto sabría que no era así en absoluto. Desembarco del rey, 299 DC. Tyrion. La habían perdido, de todas las cosas que podían hacer, habían ido y perdido a la maldita Sansa Stark y a estos idiotas no les importaba. El rey casi se reía al pensar que la habían violado y asesinado y la habían dejado en algún lugar para que se pudriera mientras Cersei despotricaba y deliraba sobre la audacia de la gente que se amotinaba y los atacaba. Como si los pobres desgraciados no tuvieran motivos para hacerlo, como si sus vidas fueran tan buenas que deberían estar agradecidos por las sobras de su mesa. Estaba rodeado de idiotas y tontos y ellos serían su muerte o lo serían si Stannis Baratheon no se encargaba de su muerte primero. Cuando se dio cuenta de que Sansa había desaparecido, envió al perro a buscarla o, para ser más precisos, exigió que alguien la encontrara y el perro fue a buscarla, pero regresó más tarde sin encontrar rastros ni sonidos de ella. Varys también se mantuvo notablemente callado sobre el destino de Sansa Stark y, si no fuera por Bronn, no habría oído nada al respecto. La vieron siendo agarrada por un hombre, Tyrion, y arrastrada sobre el hombro de otro hombre, dijo Bronn. Entonces, ¿la violaron?, preguntó, sintiéndose mucho más molesto de lo que normalmente se habría sentido si hubiera sido otra persona. No lo creo, creo que la rescataron, dijo Bronn tomándolo por sorpresa. ¿Qué?, preguntó incrédulo. Había algunas capas doradas destripadas cerca de los muelles, 5 de ellos y los hombres que lo hicieron estaban entrenados. Tyrion, apostaría a que sí, dijo Bronn con una risa. ¿Algún barco navegó hacia el norte?, preguntó preocupado. No, uno navegó, pero era su ruta normal por lo que pude ver, dijo Bronn y sintió cierto alivio, aunque no mucho. No podía estar seguro de si se debía a que había descubierto tanto por su cuenta o a que se acercaba cada vez más el día en que la ciudad podría caer. Cualquiera que fuera la razón, Varys finalmente acudió a él con la noticia de dónde estaba Sansa Stark y era una noticia que ya casi esperaba. La vieron en compañía de algunos hombres que se dirigían hacia Poza de la Doncella, junto con 2 lobos, uno gris y uno blanco, dijo Varys, y Tyrion lo miró preguntándose cuánto tiempo había sabido esto antes de decírselo. ¿Jon Snow todavía está en el muro?, preguntó. Aparentemente el joven no hizo el juramento y se fue poco después de que su hermano llamara a los banderines, dijo Varys. En cierto modo, respetaba al muchacho por hacer lo que ahora creía que había hecho. Había llegado a su ciudad sin ser conocido y se la había llevado delante de sus narices, pero en otros aspectos le preocupaba mucho. Un lobo ya les estaba causando suficientes problemas, temía lo que haría el otro y lo que podrían hacer juntos, y si Jon Snow podía hacer algo tan audaz, ¿qué haría él a continuación? Desafortunadamente, no tuvo tiempo de reflexionar sobre esta cuestión durante mucho tiempo. Había llegado la noticia de la partida de la flota de Stannis y la batalla pronto estaría sobre ellos, lo que rápidamente atrajo toda su atención. Durante 3 días y 3 noches, pasó más tiempo en las almenas que en la cama, asegurándose cada hora de que se hicieran los preparativos y de que estuvieran listos para lo que iban a enfrentar. Cuando llegó el ataque real, lo tomaron por sorpresa y llegó tarde. Tyrion tuvo que escuchar a su sobrino idiota contarle a todo el mundo lo que le iba a hacer a Stannis Baratheon y, si fuera en otro momento, desearía que los dos se encontraran en el campo de batalla. Sin embargo, esa noche se dio cuenta de que deseaba todo lo contrario, porque si Stannis se enfrentaba a Joffrey, significaría que habían perdido. Su sobrino no estaría cerca de la batalla cuando finalmente tuviera lugar, los cobardes nunca lo estaban. Las llamas verdes iluminaron el cielo y él observó cómo ardían tanto hombres como barcos y a las llamas no les importaba cuál encontraran primero. Aún así, no fue suficiente, los barcos desembarcaron y la batalla estaba sobre ellos y, como esperaba, su sobrino demostró su falta de valentía en la primera oportunidad que tuvo. Que esto sucediera a costa del espíritu y el coraje de los hombres no era lo que esperaba y lo dejó en la necesidad de reunir a los hombres para luchar. Más aún cuando se encontró con el perro y vio que su lucha también había terminado. ¿Cómo que te vas? ¿Qué pasa con la ciudad, con el rey?, le gritó al hombre mucho más grande. Que se joda la ciudad, que se joda el rey, dijo el perro mientras se alejaba de ellos. Puede que el rey haya roto el espíritu y el coraje de los hombres, pero fue Clegane quien rompió su voluntad de luchar y Tyrion sabía que tenía que hacer algo para restaurarla.
Esos hombres que están ahí fuera vienen a vuestra ciudad para apoderarse de vuestros hogares. Serán vuestras esposas e hijos los que sufrirán si rompen esas puertas. Debemos detenerlos, vosotros, el hombre que estáis a vuestro lado, y yo, debemos detenerlos. Puede que yo solo sea medio hombre, pero mi hacha es buena y mi voluntad es fuerte, ¿lucharéis conmigo? Hay hombres ahí fuera que necesitan urgentemente que los maten, ¿los mataréis conmigo? Solo soy medio hombre, pero los dioses están de mi lado esta noche y cuando meta mi hacha en el culo de alguien no importará que no sea un hombre completo. ¿Lucharéis conmigo, hombres, por nuestra ciudad, por nuestras familias, por aquellos a quienes amamos? Lucharemos o moriremos, dijo, cada vez más fuerte. Por el medio hombre, gritó Shaga. Por el medio hombre, gritaban otros aún más fuerte. Al salir por la puerta del barro, pronto sintió que tal vez Joffrey tenía razón. Tyrion se encontró rápidamente en un mundo de caos y problemas y su hacha encontró el vientre de un hombre mucho antes de lo que hubiera deseado. Stannis había logrado desembarcar a muchos más hombres de los que esperaba y supo entonces que perderían, pero aún así, su hacha se balanceó y los hombres a su alrededor blandieron sus propias espadas con la misma fiereza. Cuando llegó el dolor, se quedó atónito al ver quién había asestado el golpe y, si no estuviera sufriendo tanto, se habría reído del hecho de que ella hubiera logrado llegar hasta él al final. Ser Mandón no tuvo la oportunidad de acabar con él, ya que Tyrion escuchó el chapoteo y miró hacia arriba para ver a Podrick de pie donde Mandón acababa de estar. Las palabras de su escudero se perdieron para él cuando la oscuridad lo invadió, pero pudo escuchar otros gritos que sí se registraron más. Gritos de Renly y la casa Tyrell del viejo león y supo entonces que su padre había logrado llegar a desembarco del rey, el día no estaba perdido, después de todo, solo él, pensó mientras cerraba los ojos y se desvanecía en la inconsciencia. Escagos 299 AC. Jon Nieve. Volar con el dragón era increíble y él sabía que eso era en lo que más debía pensar y, sin embargo, no era así. En cambio, era simplemente estar con él, sentirlo en su cabeza, sus pensamientos, preocupaciones, inquietudes y su alegría por el hecho de que finalmente estaban juntos. El hecho de que él los sintiera tan profundamente como lo hacía Littbringer solo profundizó la experiencia. Después de tomar el aire y volar sobre la isla, volaron de regreso a la cueva y él habló con el dragón. Le prometió que no solo volverían a volar pronto, sino que de ahora en adelante volarían juntos a menudo. Cuando se dispuso a marcharse, Portador de Luz se enfadó, Jon se tomó el tiempo de decirle que necesitaba hablar con los que habían venido aquí, que tenía que hacerles saber que no había sufrido daño alguno. Sintió que Portador de Luz resoplaba ante eso, tanto los pensamientos de que alguna vez dañaría a su jinete como de que su jinete volvería a sufrir daño eran de alguna manera claros para él. Al final, se había comprometido, le había prometido al dragón que dormiría a su lado una vez que hubiera hablado con sus hermanas y con Arthur. Que Portador de Luz hubiera insistido en que volara de regreso a la aldea con él y lo esperara, fue algo que agradeció. Jon se apoyó en su cabeza para hablarle suavemente y ofrecerle tranquilidad. Acabo de encontrarte, amigo mío, somos uno y nada cambiará eso jamás, te lo juro a sangre y fuego, dijo. Fuego y sangre, escuchó que repetía Littbringer y luego se subió a la espalda del dragón. Estaba nervioso por volar a la aldea, tanto por la preocupación que le podría causar ver al dragón como por saber que tendría que hablar con Sansa sobre su verdad. Arya se lo había tomado bien, pero su vínculo era especial y, aunque él y Sansa se estaban acercando, le preocupaba que esto pudiera alejarlos aún más. También había que pensar en Robb y su madre, sabía que Sansa entendería lo que esto significaba en relación con ellos más que Arya. Su hermana pequeña era inteligente y lista, pero no le importaban la política ni esas cosas, pero Sansa sí, así que ella sabría lo que significaba que él fuera un Targaryen y un jinete de dragón, mientras que Arya siempre se centraría mucho más en esto último. Después de haber aterrizado y haberle prometido una vez más al dragón que dormiría a su lado, y luego de que Portador de Luz se negara a irse hasta que se fuera con él, Jon caminó la corta distancia hasta la aldea. Como era de esperar, no pudo entrar completamente solo. Arya, Arthur y Sansa junto con todos y los demás, el Magnar y sus hombres, y por supuesto, moviéndose mucho más rápido que todos ellos, Ghost, corrieron a su encuentro. Jon se arrodilló para frotar el cuello del lobo blanco tan pronto como lo alcanzó. Sí, estoy bien, tenemos un nuevo amigo, fantasma, os presentaré a los dos más tarde, dijo suavemente. Jon, ¿dónde está? ¿Dónde está el dragón? Escuchó decir a Arya emocionada mientras corría delante de los demás y hacia sus brazos.
Te llevaré con él mañana, hermanita, dijo, y supo por su mirada que se aseguraría de que cumpliera su palabra. Arthur dijo asintiendo al ver al caballero y luego miró a Sansa y los demás. Sabía que había una multitud de preguntas por responder. El Magnar miró hacia atrás y, aunque Littbringer estaba fuera de su línea de visión, no estaba muy lejos. Jon le hizo saber al dragón que estaba a salvo y bien, y luego le dijo al Magnar y a los demás que no tenían nada que temer del dragón negro. El portador de luz no quiere hacerte daño, Magnar, ni a ti ni a tu gente. Aunque les pediría que no se acerquen demasiado a menos que esté con ellos, dijo mirando al hombre corpulento. Como tú digas, Jon, dijo el Magnar, y Jon observó mientras hablaba con los que estaban con él. Sé que todos tienen preguntas y las responderé todas cuando regresemos al pueblo, dijo, y vio que Sansa lo miraba preocupada, por lo que le sonrió y se alegró de verla sonreírle también. Arya lo acribilló a preguntas mientras caminaban y él sabía que no lo habría aceptado de otra manera. Verla como se suponía que debía ser y no como la niña asustada que había rescatado era algo que acogió con alegría. Le había llevado tiempo olvidarse de todo lo que había pasado y ahora, aparte de lo que le había pasado a su padre, casi apenas lo recordaba todo. Tanto él como Arthur la habían mantenido ocupada con el entrenamiento y ella le había dicho que ahora era su escudera, quisiera o no. Aunque todavía se acurrucaba cerca de él algunas noches, dormía sola mucho más a menudo y, sin embargo, era la forma emocionada en que le preguntaba sobre las cosas lo que realmente le demostraba que había vuelto a ser ella misma. ¿Me llevarás a volar en el dragón? ¿Por qué se llama portador de luz? ¿Cómo sabías que había un dragón aquí, Jon? ¿Era él a quien ibas a conocer? ¿Es él? Él se rió entre dientes y le despeinó el cabello mientras caminaban, mientras miraba a Arthur y trataba de decirle sin palabras que estaba ileso y que lo que habían venido a buscar era mucho más cierto de lo que ninguno de los dos había esperado. Cuando llegaron a la aldea y él se sentó frente a todos, supo que apenas había logrado hacer la primera de esas cosas. Así que comenzó a explicar la segunda lo mejor que pudo. El dragón se llama Alños Magaré, comenzó. Portador de luz, dijo Thoros con reverencia. Sí, portador de luz. Muchos lo conocían con otro nombre, aunque no era cierto. Caníbal, dijo, y vio que los ojos de Arthur y de algunos de los hombres se agrandaban. Me estaba esperando, siempre me ha estado esperando, dijo casi con orgullo. ¿Por qué? Preguntó Sansa. Porque soy su jinete, estamos unidos él y yo, dijo, y no necesitó cerrar los ojos para sentir el placer de Littbringer al escucharlo decirlo. Le prometí que dormiría a su lado esta noche, no hay nada que ninguno de ustedes pueda temer de él, no cuando se trata de mí o de aquellos que me importan, dijo mirando a Arthur y luego a su hermana para hacerles saber que él y ellos estarían a salvo cerca del dragón. ¿Y los que no? Preguntó Henry. Ellos deberían temernos a ambos, dijo al ver la sonrisa de Arya. ¿Qué haremos ahora, Jon? Preguntó Thoros y se alegró de no haberlo llamado su gracia, aunque sabía que era solo por el bien de Sansa que no lo había hecho. Necesito algo de tiempo para acostumbrarme a volar en el dragón antes de partir, para entenderlo más. Una vez que lo haga podremos zarpar, dijo y observó como todos lo miraban con entusiasmo, aunque fue Arthur quien hizo la pregunta. ¿Para dónde? Preguntó Arthur. Rocadragón, dijo al oír el jadeo emocionado de Arya y ver la mirada preocupada de Sansa. Él les pidió que le dieran un momento con Sansa. Arya lo hizo de mala gana, pero después de que él le susurrara al oído que necesitaba decirle la verdad, ella asintió y luego se alejó con Arthur y los demás. Su hermana pequeña miró por encima del hombro y le ofreció una sonrisa tranquilizadora mientras lo hacía. Al mirar a su otra hermana, pudo ver que estaba confundida, preocupada y molesta y no estaba completamente seguro de qué emoción era la que más sentía o cuál era la verdadera razón de cualquiera de ellas. Todo lo que sabía era que necesitaba decirle la verdad sobre sí mismo y esperaba que ella lo tomara bien. No soy el hijo de Ned Stark, Sansa, mi padre fue Rhaegar Targaryen y mi madre fue su esposa Lyanna Targaryen, dijo sintiendo que era mejor decirlo directamente y se sorprendió cuando, al igual que Arya, la reacción fue la misma. Jon, ¿no eres mi hermano? Dijo Sansa, su voz denotaba dolor ante ese pensamiento y, aunque él lo sentía por ella, también lo acogió con un poco de agrado. Soy tu hermano, siempre he sido tu hermano y siempre seré tu hermano si eso es lo que deseas que sea. Dijo acercándose a ella y se sintió aliviado cuando ella no se alejó. Compartimos sangre, Sansa, pero eso no es lo que te hace mi hermana, es lo que hay aquí. Dijo tocando su corazón con la mano. Aquí eres mi hermana, tú, Arya, Robb, Bran, Rickon, todos ustedes son mis hermanos y hermanas.
Eres mi hermano, Jon, quiero que seas mi hermano, dijo y él la tomó en sus brazos, abrazándola fuertemente contra su pecho y sintiendo que ella lo abrazaba con la misma fuerza. Se quedaron así por un tiempo, antes de que él sintiera que ella se relajaba y la dejara ir. Sansa, mirándolo, y tal como esperaba, ella llegó a la política mucho más rápido que Arya. ¿Vas por el trono, no? Por eso vinimos aquí, para que pudieras conseguir tu dragón e ir por el trono, ¿no? Preguntó. Soy el heredero de mi padre, Sansa. Podría decirte que el trono es mío por derecho de sangre, pero ¿a quién le importan esas cosas? Y ciertamente no a los Lannister, así que necesito recuperarlo, lo que significa que necesito ayuda para hacerlo. He pedido ayuda, mi tía está exiliada en Essos y ha pasado su vida huyendo de hombres que desean su muerte, ahora ya no podrá huir más. Hay casas leal que también se unirán a mí, pero sí, los dragones son los que lo recuperarán por mí, dijo. ¿Dragones? Preguntó mirándolo. La mía y la de mi tía, dijo con una suave sonrisa en su rostro. ¿Robb? ¿Qué pasa con Robb? Preguntó ella casi en pánico y él extendió la mano para tomarla entre las suyas. Robb tomó una corona porque no tenía otra opción, no sabía de mi existencia y creo que una vez que lo sepa no buscará usurparme más de lo que yo quisiera usurparle a él. El norte no puede sobrevivir sin el sur, puede pensar que puede, pero no puede, así que hablaré con Robb y con los señores del norte e intentaré que lo entiendan, dijo y vio que Sansa asentía y se alegró de que no mencionara lo que podría pasar si no lo hacían. ¿Qué pasa con nosotros, Jon, con Arya y conmigo? Preguntó ella y él la miró confundido. Sansa. ¿Somos rehenes, prisioneros? Preguntó preocupada. ¿Crees que haría algo así? Te lo dije, eres mi hermana, Sansa, tú y Arya. Deseo que estés conmigo porque creo que puedo mantenerlas a salvo, más seguras que nadie en el reino, pero nunca te obligaría a estar a mi lado. Si lo deseas, puedo llevarte de regreso a Puerto Blanco, o acompañarte a Aguas Dulces cuando me dirija a Rocadragón, o puedes venir conmigo si lo deseas, pero es tu elección, Sansa, tuya y de Arya y lo que elijas lo aceptaré, dijo mirándola a los ojos mientras hablaba. ¿Quieres que estemos contigo? Preguntó ella, con voz suave y sonando mucho más joven de lo que era. Siempre, dijo sonriendo. Quiero volver a ver a mi madre, a Jon, ver a Robb, a Bran y a Rickon, pero y no estoy lista todavía, me siento segura contigo, con todos ustedes, y ahora que tienen un dragón, dijo con una risita. Aún más seguro, dijo y ella asintió. Me gustaría ir a Rocadragón contigo, sé que Arya no querrá nada más que eso y eso es lo que quiero, dijo con determinación y él se inclinó para besarle la mejilla, una de las pocas veces que lo había hecho y ella pareció darle la bienvenida. Entonces eso es lo que haremos, Sansa, dijo y ella sonrió mientras lo abrazaba nuevamente. Jon luego la ayudó a ponerse de pie y los dos caminaron de regreso con los demás. Cuando los alcanzaron, Arya lo miró con preocupación hasta que él le sonrió y luego le pidió a Arthur que lo acompañara mientras hablaba con el Magnar. El caballero caminaba a su lado mientras se dirigían al salón que servía de torreón. ¿El dragón, Raegar, es realmente el caníbal? Preguntó Arturo mientras caminaban. Ya no, Arthur, nunca jamás, pero desde luego ya no. No hay peligro para él, ni para mí, te lo juro. Los únicos que deben temer al dragón son los Lannister, dijo, y Arthur asintió. ¿De verdad nos dirigimos a Rocadragón? Preguntó Arthur sin ninguna emoción en su voz. Sí, me encontraré allí con Dany y sus hombres, Ser Richard y el señor del mar angosto también, y desde allí podremos planificar nuestros próximos pasos, dijo y Arthur asintió antes de sonreír. Tu padre estaría celoso, un dragón, siempre creyó que los despertarías de la piedra, dijo Arthur y Jon rió a carcajadas, pillando al caballero por sorpresa. Escagos, Arthur, significa piedra en la lengua antigua, dijo y Arthur lo miró antes de comenzar a reír también. Necesitaremos anunciarte, Raegar, para que el reino conozca la verdad sobre ti, que existes y que estás aquí para recuperar tu trono, dijo Arturo unos momentos después. Rocadragón tiene cuervos, ¿no? ¿Un maestre? Preguntó y Arturo asintió. Entonces, cuando lleguemos, enviaremos un mensaje desde allí y pronto descubriremos quién está de nuestro lado y quién no, dijo y Arthur se detuvo para mirarlo. ¿Y los que no lo son? Fuego y sangre, Arthur, se arrodillarán o les mostraremos fuego y sangre, dijo al ver la mirada orgullosa en el rostro de Arthur. Después de hablar con el Magnar y dejarle saber un poco más sobre el dragón, y después de pasar un tiempo con Arya para hablarle sobre Sansa y asegurarse de que ella deseaba ir a Rocadragón con él, algo que ella dijo que hizo antes de que él tuviera la oportunidad de preguntarle.
Jon luego regresó a Portador de Luz y volaron a la cueva. El dragón trinó felizmente cuando se acostó a su lado y ambos durmieron uno al lado del otro. Sus sueños fueron de Dandy esa noche, descubriendo que ella también había volado y que cada vez estaban más cerca de verse y se sintió mucho más completo de lo que se había sentido antes. Skagos 299 AC. Cregan Magnar, el Magnar. Cuando el barco aterrizó y le llegó la noticia de que el lobo blanco estaba allí, Cregan no lo creyó al principio. Luego, cuando llegaron los hombres y vio a los grandes lobos, sintió que su corazón latía mucho más rápido. Una vez que vio al lobo blanco y cómo el niño lo había tocado, cómo era claramente suyo y solo suyo, se alegró y los recibió en sus salones. Su gente lo celebró y, sin embargo, para Cregan, simplemente deseaba que el niño viera las imágenes y demostrara que eran verdaderas. Entonces llevó al niño a las murallas y se lo mostró, y luego vio cómo el niño dejaba a sus hombres y caminaba solo hacia las cuevas como un verdadero hombre debía hacerlo. No sabía qué había en esas cuevas, solo que era grande y oscuro y él y su gente lo temían de verdad. Sin embargo, cuando lo vio en el aire apenas podía creerlo, al igual que no podía creer al niño que estaba sentado en su lomo. Si no estuviera seguro de que ya era el lobo blanco, eso sin duda lo habría demostrado y mientras lo escuchaba decirles que no tenía nada que temer del dragón y que era su montura, supo que necesitaba enviar a buscar a los demás. La casa Crowell llegó primero seguida por la casa Stanley y ver a Torren y Brandon nuevamente en tales circunstancias fue algo que agradeció. Si bien nunca fueron verdaderos aliados o verdaderos enemigos, cada casa tenía sus propias reglas, leyes y, a veces, se enfrentaban entre sí. Eso terminaría esta noche y sonrió cuando miraron a la niña y su lobo gris. Cregan casi buscó a la otra niña y al blanco y cuando llegó, vio cómo lo miraban y lo miraban a él. Les pidió que se sentaran con él en el salón y, después de que se hubieran sentado a la derecha para los invitados y él hubiera pedido cerveza, los tres tomaron su lugar junto al fuego. ¿Dónde está el chico, el Magnar? Preguntó Brandon, mientras el Stane lo miraba con ansiedad. Si te lo dijera no me creerías, de Stane, pero llegará un poco más tarde y lo verás por ti mismo dijo sonriendo. ¿Él es realmente el lobo blanco? Preguntó Torren. Crowl lo miraba con el mismo interés que Stane. Lo es, sí, dijo. ¿Y se cumplirá la profecía? Preguntó Brandon. Creo que sí, dijo al ver cómo ambos hombres se miraban y luego tragó su cerveza, disfrutándola mucho más. Esperó hasta que terminaron con la primera taza y luego les pidió que lo acompañaran afuera. Los tres hombres caminaron con sus guardias fuera de la aldea y luego lo vio en el cielo. Aunque deseaba hacerlo, no se rió cuando escuchó los jadeos de sorpresa que emitieron ambos hombres. Sabía que había hecho lo mismo cuando vio al dragón negro por primera vez. Cuando aterrizó, ambos realmente creyeron y ver al niño caminar hacia ellos con su guardia, sus hermanas y el lobo blanco a su lado solo reforzó esa creencia. Jon, estos son Stane y Crowl, les gustaría hablar contigo dijo Cregan y Jon les asintió antes de decirles a sus hermanas que hablarían en un rato. Por supuesto, el Magnar dijo Jon antes de darse la vuelta para seguirlos de vuelta al pasillo. El guardia que seguía sus movimientos siempre que podía y el lobo blanco se unieron a ellos y Cregan miró para ver cómo Brandon y Torren miraban tanto al niño como al lobo. Sonrió para sí mismo cuando vio que Jon se agachaba para acariciar la cabeza del lobo, viendo cómo los dos hombres los observaban a ambos con entusiasmo. Cuando se sentaron, le ofreció al niño un poco de cerveza y se alegró cuando la tomó, no había sido algo que le hubiera hecho hacer muy a menudo y su guardia, nunca, pero ya fuera por sus invitados o porque el niño tenía sed, lo recibió con agrado de todos modos. Jon, las cosas de las que hemos hablado, tanto Stane como Crowl desean hablar de ellas contigo también, dijo una vez que todos estuvieron cómodos, Jon asintió con la cabeza a ambos hombres para que los dejaran hablar primero. ¿El lobo blanco, Jon, es tuyo? Preguntó Stane. Ghost es suyo, de Stane, me sigue y es mi amigo y protector pero no es propiedad de nadie. ¿Y el dragón? Preguntó Crowl. Lo mismo, estamos unidos, de Crowl, tal como Ghost y yo estamos unidos dijo Jon con una cálida sonrisa. ¿Viste las paredes, Jon? Preguntó Stane. Lo hice, y he hablado con el Magnar sobre ellos. El norte está en guerra y mi hermano lidera sus ejércitos y lleva una corona, pero no lo hará por mucho tiempo. Como puedes ver, no soy solo un lobo, de Stane, tampoco soy solo un dragón, de Crowl. Soy ambos y la corona es mía por derecho de sangre, aunque hará falta una guerra para verla en mi cabeza. Creo que mi hermano se arrodillará voluntariamente, otros no lo harán y tal vez mi creencia sea falsa y mi hermano tampoco lo hará.
No importa, al final, todos se arrodillarán, aunque aquellos que lo hagan por elección propia ganarán mi favor, dijo Jon y vio al guardia asentir con aprobación. ¿Y nos arrodillaríamos? Preguntó, mientras Cregan y Brandon lo miraban y asentían. Entonces te daré permiso para construir tus barcos una vez más, incluso haré que te den algunos para empezar. Sin embargo, no aceptaré saqueos ni incursiones, ni aquí, ni en el norte ni en el sur, en cambio, haré que se te permita comerciar, entregar comercio o ofrecer protección para ese comercio, haré que tu gente se levante, tal como lo muestran los dibujos en la pared, dijo Jon y vio las sonrisas en los rostros de Brandon y Torren, ambos hombres se unieron a él y se pusieron de pie. Le pidió a Jon que hiciera lo mismo y una vez que lo hizo, los tres se arrodillaron para jurarle al muchacho, ansiosos y felices de hacerlo. Tienes mi juramento, Jon, te nombro mi rey, aquí en este día y tienes mi juramento y el de mi pueblo de que lucharemos a tu lado, dijo mirando el rostro del niño y viendo que parecía complacido por sus palabras. Como tú tienes el mío, Jon, dijo Brandon. Y el mío, mi rey, dijo Torren. Entonces os ordeno que os levantéis, mis señores, que os levantéis y seáis bienvenidos, y os juro que todas las promesas que os hago hoy aquí las haré cumplir o moriré intentando cumplirlas. Os devolveré vuestros barcos y os daré la bienvenida como los hombres buenos y leales que sois. No permitiré que nadie os menosprecie, os amenace o os ataque sin saber que se arriesga la ira del lobo blanco y del dragón negro, os lo juro, mis señores, a sangre y fuego, dijo Jon y, mientras se ponía de pie, dio la bienvenida a las palabras que él y otros habían estado esperando oír durante más de 100 años. Escados 299 AC. Ños Magaré. El portador de luz. Era todo lo que había deseado y más, la sensación de plenitud, algo que nunca había conocido y que ahora sabía que no podría vivir sin ella. Volar con su jinete a la espalda era muy diferente a volar solo y cuanto más lo hacían, más crecía su vínculo. Podía sentir las preocupaciones de su jinete, su felicidad, su alegría y su miedo, y compartía sus propias emociones con él con la misma libertad. Después del primer vuelo, cuando su jinete había querido volver a la aldea, él se había negado, pensando equivocadamente que lo estaba abandonando, solo para que le dijeran que no era así. Aún así, había volado con él para asegurarse, para estar seguro, y cuando regresó y se acostó a su lado, durmió y soñó con su madre, algo que su jinete le dijo que él también había soñado. Ambos compartieron sueños de quien los había traído a este mundo y de su pérdida. Sintió el dolor de su jinete por no conocer a su madre y compartió con él los recuerdos de los suyos, feliz de ver que consolaba a su jinete que al menos tuviera tiempo con su madre, donde su jinete no lo había tenido. También compartieron otros sueños, su jinete le mostró a la chica de cabello plateado y sus propios dragones, aquellos como él pero no realmente iguales a él. Escuchó mientras su jinete le hablaba de la chica, de su propia conexión y que ella lo buscaba como él lo había buscado, que ella venía en su camino y traía a sus dragones con ella. Lo asustó, lo preocupó, y se alegró cuando su jinete le dijo que sin importar lo que su vínculo fuera inquebrantable, que solo la muerte los separaría a ambos y que no tenía planes de morir pronto. Me has esperado más de una vida y tengo la intención de que compartamos una vida juntos, dijo su jinete y no había deseado nada más. Que tuvieran que volver a la isla lo llenaba de preocupación, al igual que ver a más de su especie una vez más, pero su jinete le dijo que lo que había hecho había sido necesario y que a partir de ahora él era toda la magia que necesitaba. Era algo que sentía tan profundamente como su jinete, su vínculo no era solo el vínculo de la amistad o el anhelo de completitud, también era el vínculo de la magia y tanto la suya como la de su jinete se estaban haciendo más fuertes gracias a la otra. Sus llamas eran aún más poderosas ahora, la primera vez que le había pedido a su jinete que las soltara se había sorprendido por su ferocidad. Era más rápido, más ágil y después de las primeras veces que volaron y se dio cuenta de que no iba a perder a su jinete de su espalda, luego habían jugado en el aire, haciendo cosas que él no había hecho antes. Que su jinete pudiera permanecer fácilmente sobre su espalda era algo que ambos atribuían a la magia, su vínculo y a los mismos dioses. Su jinete le decía que confiaba en él y que nunca se sentía inseguro o capaz de caerse cuando volaban juntos. Le complacía enormemente saber que confiaban en él, como lo hacía ser elogiado por su jinete después de todos y cada uno de sus vuelos. Lo que menos le agradaba era saber que habría quienes desearían hacerle daño a su jinete, herirlo, incluso intentar arrebatárselo y a quienes él con gusto les llevaría las llamas. Que su jinete se lo hubiera pedido y no le hubiera ordenado solo demostraba que eran uno solo. Debo recuperar el trono de mi familia, Ños Magaré, asegurarme de que mi familia esté a salvo, de que Danny esté a salvo.
Esto significa que debo ir a la guerra, te quiero conmigo cuando lo haga, pero entiendo que si no tienes deseos de pelear, lo que sea que elijas lo aceptaré, y no cambiará nada entre nosotros. Soy tu jinete y tú eres mi dragón, guerra o no, somos uno y siempre lo seremos, dijo su jinete y se había regocijado al escucharlo hablar así. Llevaría el fuego a los enemigos de su jinete, a todos sus enemigos, los vería arder y vería a su jinete donde debía estar. Los dragones no tenían igual, ni en el cielo ni en el mar ni en la tierra, y su jinete era un dragón tanto como él.